Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Debate en Antena Huelva Radio, en Canal Luz Televisión. Hoy no está con nosotros Paco Morán, porque está en Madrid para comentarnos todos los eventos que va a tener lugar esta semana en Fitur, la Feria Internacional del Turismo, donde Huelva está teniendo un papel, desde luego, muy importante. Luego vamos a poder también comentar la actualidad local un poquito. Pero hoy el tema central, como siempre, los distintos casos de corrupción del Partido Socialista que se van actualizando día tras día y que la información va quedando antigua. Y para eso hemos traído a los mejores, como siempre, de la provincia de Huelva para analizar la actualidad. Empezamos saludando a Julio Díaz. Muy bienvenido, Julio. Muy buenas. ¿Qué te parece de la actualidad lo más destacable? ¿Con qué traes ganas hoy de hablar, digamos? Bueno, poner de manifiesto lo que está sucediendo de una forma en la que los ciudadanos nos puedan entender, y por otra parte yo también vengo a decir que debe haber otro modelo encima de la mesa y que hay otra España posible, otra forma de gobernar, y que no debemos caer siempre en los marcos mentales que el Partido Socialista nos lanza día a día, ¿no? Como tú bien has dicho, la realidad es tan trepidante y los casos de corrupción son tantos y los escándalos son tantos diariamente y hay tantas cuestiones encima de la mesa que prácticamente lo que sucede un día, al día siguiente se queda antiguo, ¿no? Ya antiguo. Saludamos también a Luis Faraco, habitual de la tertulia. Muy buenas. ¿Y a ti cuál es el tema que hoy, digamos, te trae encendido? Bueno, a mí me trae encendido. Yo no me suelo encender, aunque lo aparente mucho, pero yo creo que para mí lo más importante que ha sucedido en esta última semana o en estos últimos días ha sido el golpe de Estado en Telefónica. Y no por el golpe de Estado en sí, porque al fin y al cabo, salvo Calvo Sotelo y Zapatero, todos los presidentes del gobierno han removido y han colocado a gente de su confianza al frente de esa multinacional, igual que lo hacía ya Franco. En fin, esto es un poco una tradición muy española, ¿no? La de colocar a afines en Telefónica. Pero, hombre, las circunstancias en las que se ha dado y el momento en el que se ha dado es un indicativo para que muchos de los que creían que podían estar tranquilos en los sillones de su consejo de administración correspondiente se toquen la ropa. Saludamos a Juan Carlos Duarte, que es el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, en el área de empleo y de... Empresa y trabajo autónomo. Empresa y trabajo autónomo, exacto. He visto que has estado, en concreto esta semana o la semana pasada, visitando Bonares, haciéndole entrega, ¿no? Un acto que se han llevado una buena cantidad para contratar a personas del ayuntamiento. Sí, es verdad que visitamos continuamente. Hoy, de hecho, hemos estado también por la sierra, hemos estado en Cala, Santa Olalla y la Granada y Río Tinto. El otro día estuvimos en el Ayuntamiento de Bonares y es verdad que en el marco de dos acciones importantes, como es el Andalucía Activa o el programa Empléate, posibilita a los ayuntamientos que determinado número de contrataciones para fomentar la experiencia, porque son personas para aumentar la empleabilidad que puedan tener con esa experiencia dentro de la administración, ¿no? Y tanto con uno como con otro cogemos todos los grupos, ¿no? No solamente los del 4 al 10 como van en el Andalucía Activa, sino también del 1 al 3 en el Empléate, lo que le permite a los ayuntamientos también contratar titulados superiores, que en muchos casos son tremendamente necesarios, que también aprovecho para decir que hay escasez de ellos, de esas determinadas condiciones que se piden en el plan, que hay los ayuntamientos están teniendo verdaderas dificultades para seleccionar a personas, ¿no? Esto viene a demostrar también que lo que decimos muchas veces, que es verdad que hay empleo, pero que determinado nivel de formación y de cualificación en este momento no está disponible. Y saludamos a Paco Lagares, también abogado y muy habitual en las tertulias de Debate en Antena. Diego. ¿Cuál es el tema que te trae a ti hoy, digamos, que más? Supongo que el de la reforma de la ley orgánica que afecta al ámbito judicial, ¿no? Parece que van a aumentar el anteproyecto que han presentado, que lo comentaremos hoy aquí, intentaremos desgranar un poquito cuáles son las propuestas y a ver qué parece. Hombre, hoy encantado, estoy con 3 primeros espadas, intentaré no desentonar. Por supuesto, yo creo que no.
Bueno, vamos a empezar con un tema, el tema de los hidrocarburos, uno de los casos de corrupción que afectan pues a la macrocausa de Pedro Sánchez en Moncloa. El AUCO esta semana ha señalado a Aldama y a Rivas como los codirectores de esta trama de hidrocarburos. Les recuerdo que se han defraudado 182 millones de euros y se han desviado 73 millones de euros a cuentas en el extranjero, países como Portugal, China y Colombia. Lo importante, la actualización, como les digo, es que Aldama y Rivas están considerados por la AUCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a la que Pedro Sánchez quiere atacar, como vamos a comentar en unos minutos, pues son los que controlaban las áreas clave de esta trama de corrupción: logística, fiscalidad y banca. También muy interesante, y por eso traemos también a colación el tema, es que en esta trama de los hidrocarburos el Partido Socialista pues está actuando como una mafia. ¿Por qué? Porque está intentando que los empresarios que están implicados en esta trama, según ha publicado The Objective, que es un periódico que yo desde luego le doy bastante credibilidad, está intentando Santos Cerdán, el secretario general del Partido Socialista, número 2 del partido, mano derecha de Pedro Sánchez, que estos empresarios testifiquen falsamente contra Isabel Díaz Ayuso para poder perjudicarla o desacreditando la labor de la UCO, de la Guardia Civil, que a Pedro Sánchez últimamente, con el caso del hermano y la mujer, pues les molesta bastante. ¿Qué les parece a ustedes, digamos, esta actuación mafiosa del Partido Socialista, unido a esta nueva actualización, ¿no?, que ya la UCO va confirmando cada vez más que Aldama y Rivas eran los cabecillas de esta trama tremenda? Luis. Yo opino que desde el punto de vista del volumen y desde el punto de vista delictivo, podríamos decir, este es el meollo de todas las tramas, porque estamos hablando, aunque oficialmente se habla ahí de ciento no sé cuántos millones, bueno, ya parece ser que puede llegar a 1.000 millones de euros. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? El problema es que, bueno, todos sabemos, yo siempre digo lo mismo, o sea, uno se le olvida de poner en su declaración de la renta que ha cobrado un alquiler de 600 euros, e inmediatamente demandan la inspección, tiene que justificar, presentar contrato, no sé cuánto, la multa. Es decir, ¿en qué cabeza cabe que alguien se puede llevar 182 millones de euros y Hacienda no se entera? ¿Será que no se quiere enterar, no? ¿Y por qué no se quiere enterar? Porque claro, está en cuenta que en esta trama ya se está viendo que está implicado varios ministerios, ¿vale? Y el Partido Socialista. Es decir, hay una señora que llevó en 2 bolsas de papel a la segunda planta, la planta noble, o una de las plantas nobles de Ferraz, 90.000 euros. Y Aldama dice que no solo son 90.000 euros, que era mucho más lo que se llevó por parte de esta trama de los hidrocarburos. Entonces, una trama en la que está implicada, aparte de los empresarios, que son unos sinvergüenzas, lógicamente, unos corruptos y unos delincuentes, pero está implicado el Partido Socialista percibiendo comisiones. Y si no es el Partido Socialista, pues tendrá que aclarar el Partido Socialista quién, con nombre y apellido, se lo llevaba el dinero a su casa. Porque se entregaba en la sede. O sea, donde se pagaba era en la sede de Ferraz, en la sede central. Y luego hay una serie de ministerios, porque claro, quién y por qué y cómo le dan las licencias para importar hidrocarburos a estos señores que en algún caso no tenían ni siquiera experiencia, porque Aldama no tenía experiencia en estas cuestiones. Y para eso están implicados diferentes ministerios. ¿Y cuál es el nexo común de los distintos ministerios? El presidente del gobierno. ¿Y cuál es el nexo común con el Partido Socialista? El secretario general, que es la misma persona, el presidente del gobierno. Esa es la clave por la cual están queriendo, de alguna forma, yo qué sé, extender la mancha de aceite para que salpique a mucha gente. Y yo siempre termino con la misma pregunta. Los honrados de Izquierda Unida, de Sumar, de Podemos, los nacionalistas, todo eso, ven estas cosas y no reaccionan, no le dicen a Pedro Sánchez, oiga usted, ¿qué pasa con esto? Julio, ¿tú crees que esto va a provocar la dimisión de Pedro Sánchez o va a aguantar como un campeón? Yo he defendido aquí una postura muy clara y lo he dicho en varias ocasiones. Yo he dicho que en este momento no se dan las condiciones para que el Partido Popular presente una moción de censura, pero sí he dicho que tal y como avanzan los casos judiciales, más allá de la defensa numantina que él haga de su posición y se agarre como una gárgola al poder a toda costa,
y que tenga en el Partido Socialista quien le aplaude y en los medios de comunicación afines, regados económicamente a través del Boletín Oficial del Estado, todo el apoyo y todo el palmeo posible, al final el Estado de Derecho funciona en España y los jueces están haciendo su trabajo. Y yo creo que con el último informe de la UCO, con el volcado de los teléfonos de Aldama, que es el nexo corruptor, a partir de ahí se van a saber muchas cosas más. Yo lo que veo es que tanto el Partido Socialista como miembros del gobierno del Partido Socialista, como el entorno más directo del presidente del gobierno, en su hermano y en su mujer, alrededor hay una serie de tramas muy graves, y a mí lo que me recuerda es a la época de los ERE en Andalucía y lo que algunos vivimos aquí, justo antes de propiciar ese cambio de gobierno en Andalucía después de 37 años, y que luego hemos visto que incluso a través del Tribunal Constitucional, a los que fueron sentenciados, pues de alguna forma se les ha rebajado las condenas, pero han sido sentenciados, por lo tanto son culpables por sentencia firme, y que a partir de ahí incluso quieren construir un nuevo proyecto político en Andalucía sobre esas bases, ¿no? Pues esto es lo que tenemos que romper a nivel nacional. O sea, esto es una forma corrupta de gobernar, igual que la que desterramos aquí en Andalucía, presuntamente, pero lo estamos viendo. No solo en el caso de los hidrocarburos, el fraude a Hacienda. Hacienda siempre está en todos sitios. Y María Jesús Montero también. También en las filtraciones de los datos del novio de Ayuso, algo tuvo que ver Hacienda, además del gabinete Óscar López de presidencia del gobierno, ¿no? Yo creo que todos estos teléfonos que se van analizando, estos oficios que ahora han enviado a Google, que están enviando a las compañías telefónicas, al final se va a saber lo que había en esos teléfonos móviles, se van a ver las conversaciones, se van a ver quién dijo que sí a qué, y yo estoy convencido de que esto va a llegar al presidente del gobierno, porque ningún jefe de gabinete filtra, como en el caso de la pareja de Ayuso, filtra esos datos, se aventura a hacerlo, si no es con el ok del presidente del gobierno. Los que sabemos cómo funciona el poder y las relaciones de poder lo tenemos claro. Estoy convencido de que ahora no, pero va a llegar un momento donde va a ser insostenible porque los jueces van a hacer su trabajo. Sería insólito que un presidente del gobierno aguantase siéndolo a toda costa, siendo imputado, siendo investigado. Y creo que va a llegar el momento en el que va a haber partidos como puede ser el PNV, que ahora parece que no, que además tiene un proceso de renovación, que tendrán que explicar lo que están haciendo y lo que van a hacer, porque están sacando tajada por debajo de la mesa a más no poder y han firmado un gobierno en el País Vasco con el Partido Socialista, pero va a llegar un momento en el que van a tener que decidirse entre si apoyar la corrupción o condenarla y romper con esa etapa, ¿no? Fueron muy rápidos a la hora de desalojar a Rajoy del poder, precisamente invocando la corrupción. Una semana antes habían firmado con ellos los presupuestos y ahora son muy reticentes. Parece que el portavoz en el Congreso es el que opta a presidir el PNV, ¿no? Hay una serie de intereses que yo creo que cuando los jueces pongan encima de la mesa una imputación del presidente del gobierno, estoy convencido de que el Congreso se va a mover y que la legislatura se va a acabar. Ahora, si me preguntas si Sánchez se va a ir, ni con agua caliente, porque siendo presidente del gobierno tiene la mejor posición para tratar de barrer y defenderse, modificando la ley, como está intentando hacer, en el ámbito judicial, que es el único que no controla, para tratar de borrar su huella y toda la corrupción de su partido. Juan Carlos, ¿tú crees que si el Tribunal Supremo pide el suplicatorio al Congreso para imputar a Sánchez, hay posibilidades de que la mayoría Frankenstein que mantiene a Sánchez en el gobierno vote que no? Hombre, yo creo que ya llegaría, es decir, ya determinados partidos, como bien ha dicho Julio, ¿no? Como el PNV, o incluso el propio, fíjate lo que voy a decir, incluso el propio Junts. Junts es verdad que está jugando a ese partido de interés que está jugando ahora mismo, pero tiene los días contados, es decir, porque si no le aprueban los presupuestos, malo, y si le aprueba los presupuestos sabe que ya Sánchez no es rehén de ellos, ¿no? Entonces es verdad que llegado el momento de esa petición del suplicatorio, hombre, yo creo que alguien levantaría la mano para decir, mira, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero es verdad que estamos en un momento donde, el otro día me decía alguien a mí en tono jocoso, si no fuera por lo que conlleva esto detrás, decía, al final el Tito Berni es el mejor de toda esta gente, y no deja de llevar su parte de razón. Cuando vemos que el escándalo de los hidrocarburos pues puede llegar, pues como decía Luis, ¿no? a esos
1.000 millones que hablan oficiosamente de esos 1.000 millones de euros. Y como bien decía, bueno, es que aquí no se mueve un euro sin que Hacienda esté detrás, pero además mucho menos en un sector tan regulado como este. Es decir, que no estamos vendiendo melones que planto yo en mi huerto y los saco. Es decir, oiga, mire usted, que los hidrocarburos son una cosa muy seria y que exige pues un nivel de tramitación y de permisos administrativos que no están al alcance de cualquiera. Y eso no se hace sin la connivencia o la participación pues de evidentemente muchas personas, ¿no? que puedan tener poder ahora mismo. Y yo iba a decir una cosa antes que yo creo que me parece, es decir, estamos en un momento vertiginoso. O sea, aquí decimos que el escándalo de un día no te aguanta al siguiente. No, es que veníamos para acá pensando de qué tenemos que hablar y como vengas escuchando la radio en el coche, te enteras de 2 historias más, porque es que el fiscal general del Estado imputado y sigue manteniéndose ahí, pero es que además escuchamos que Sánchez utiliza, es decir, en las conversaciones de Santos Cerdán con el nexo corruptor, con Aldama y con sus socios, pues oye, lo que ponen ni más ni menos en juego es decir, échame una mano en esto, que yo a través de la fiscalía te rebajo la petición. Oye, pero ¿a dónde estamos llegando? ¿No? Tenemos un ministro de Justicia que diariamente insulta a los jueces. Es decir, es que lo cojas por donde lo cojas, nos hacen falta 18 tertulias como esta seguida para analizar cualquiera de los casos que hay, ¿no? Y recordemos que todo esto empezó cuando Sánchez mintió sobre su tesis. Fijaros qué lejos estamos de aquello, ¿no? De aquel escándalo, y todo lo que ha sucedido. Pero es que ya no nos acordamos del Tito Berni, no nos acordamos de la amnistía, no nos acordamos de los indultos, porque es tal la maraña en la que nos están metiendo que evidentemente pues esto tiene que llegar un momento que hay que poner pie en pared. Que Sánchez pueda o no se pueda ir, él no se va a ir. ¿Por qué? Pues porque el día que deje de ser presidente del gobierno su teléfono ya no suena y no tiene los resortes de poder para poder defenderse como se está haciendo. Si en vez de ser el presidente del gobierno, donde me imagino que la gente que alguien se lo pensará muy mucho a la hora de solicitar un suplicatorio, lo tiene que tener jurídicamente muy bien armado, pero claro, si eres un ciudadano ya anónimo y en el momento que se vaya es tal la ristra de cadáveres que va dejando, incluso dentro de su propio partido, que más de uno le pondrá los puntos sobre las IES. Paco, estamos acostumbrados, ¿no?, a que los distintos poderes del Estado pues intenten controlar al resto, ¿no? Digamos, no es una novedad que Pedro Sánchez está intentando controlar la prensa, controlar el Parlamento. Luego vamos a poder hablar también de cómo Francina Armengol está saltándose el reglamento del Congreso sin ningún pudor. Pero ¿no te resulta a ti, digamos, especialmente interesante o lacerante que sea el secretario general de organización del PSOE, que no forma parte del gobierno, como si fuera el partido único de la Unión Soviética, ¿no? El encargado, digamos, de liderar estas negociaciones con los empresarios para prometer rebajas de pena? Bueno, yo he leído el artículo de Objective y, en fin, he intentado contrastar el contenido del artículo, no he localizado otro artículo que hable sobre el mismo tema. El artículo es curioso, porque el artículo siempre hace referencia a que gentes cercanas a Santos Cerdán, fuentes cercanas a la investigación, se ha hablado con algunos empresarios, se ha ofrecido reducciones de pena, se ha ofrecido negociaciones, es decir, yo el artículo, con todo el respeto, y yo leo artículos de Objective que son interesantes, este artículo me parece a mí que está intentado montar... Vamos, que tú no te lo crees, para nada. Verás, que yo no digo que no lo sea, pero desde luego el artículo en sí, de que todo es alrededor del entorno, personas del entorno de Santos Cerdán, que son personas del entorno de Santos Cerdán. Fuentes cercanas a la investigación informan a The Objective que son fuentes cercanas a la investigación. ¿Y por qué no van a los tribunales? Es
Es decir, con una publicación de ese calibre, si no está sustentada, oye, pues mire usted, si me están diciendo lo que yo no he hecho, ¿por qué no me voy a los tribunales? Porque realmente el artículo tampoco dice profesional. El artículo tampoco dice que hayan hablado, que se están iniciando conversaciones con algunos empresarios de algunos del no sé cuánto, que uno que pasaba. ¿Te sorprendería que esto pudiera suceder? Aunque digamos la información la ponemos en tela de juicio. No, yo en estas cosas ya, vamos, que ni me sorprende ni me deja de sorprender, pero entiendo que cuando estamos hablando o se intenta mantener una afirmación con una cierta contundencia, con una cierta solidez para decir es que hay gente del PSOE hablando con empresarios, yo, en mi opinión, creo que con el contenido del artículo es absolutamente insuficiente. Y además, pienso, corres el riesgo de que cualquiera de los empresarios se vaya al juez y le diga, oiga, han intentado hablar conmigo ofreciéndome esto. Están hablando de ofrecer rebajas de pena, que hasta donde yo sé, aquí el que impone la pena es el juez. Quiero decir, tendría que contar con él. Entonces, el señor este del entorno de Santos Cerdá se va a hablar con un empresario y le dice, oiga, y además no le voy a decir que, sí, quiero que haga usted un comentario que descalifique a la UCO, que realice comentarios que descalifiquen a la UCO. Es decir, si el artículo no era lo suficientemente abstracto ya es, ¿y qué comentario tiene que realizar un empresario que pueda tener alguna vinculación para descalificar el informe de la UCO? Además, la UCO, un presunto delincuente. ¿Qué fuerza? No, fuerza donde tiene? dijo usted blanco, diga ahora verde, porque de esta forma, y por si no fuera suficiente, en el artículo ya, y lo digo con el mayor respeto, pero en un salto mortal vinculan todo esto con Ayuso y dice, porque además lo que se pretende es atacar a un miembro de la UCO que actualmente forma parte de una empresa pública que es de la Comunidad de Madrid. Yo la verdad he leído el artículo y yo recomiendo una lectura detenida y si alguien por favor llega a una conclusión mínimamente esto, que me la diga y me diga, porque yo la verdad creo que con todo el respeto y yo leo muchos artículos de OJT, quiero decir que es un periódico que sigo y que leo cosas muy interesantes, pero en este caso creo que hay una... Y perdón, por terminar también el tema de 180 millones de euros no es tanto dinero. Quiero decir, si yo lo tuviera en mi cuenta diría tengo mucho dinero, pero en esto no es tanto dinero. Yo no conozco en profundidad cuál es el problema del tema de hidrocarburos. Parece ser que se trata de una cuestión fiscal, es decir, cobraban el IVA de delito contra la hacienda pública, en la cual una empresa que tenía el título de operador, que hasta 2023 parece ser que el Ministerio de Industria lo concedía sin grandes exigencias, pedía la licencia para poder operar y en operaciones transfronterizas compraban un combustible que no se vendía porque se depositaba y en tanto en cuanto estaba en el depósito no se pagaba el IVA. Si era transfronteriza creo que tampoco se pagaba el IVA. Después lo que se hacía es venderlo, se cobraba el IVA, se desfalcaba, la empresa desaparecía, ponía otra pantalla y entonces al final ya no se sabía de dónde venía el combustible, a dónde venía, y resulta que había una empresa que había cobrado un IVA que se llamaba X y que ya no existía y que lógicamente cuando Hacienda iba por contra ella pues ya no había nada. Bueno, creo que a grosso modo y muy mal explicado, pero creo que el tema es algo así. ¿Puede tener relación con miembros del gobierno? Bueno, pues parece ser que Aldama era muy cercano a Ábalos, a Koldo Ábalos y a otras personas del gobierno. Los socios de Aldama luego tienen conexiones con la... Yo, como he dicho Julio, la justicia está trabajando, dejémoslo que trabaje, seguirá investigando, es un tema complejo, imagino que será una instrucción larga. Tú eres abogado. ¿Qué tiempo cree que tardaría Hacienda en hacerte una derivación de deuda de una sociedad que ya no existe a ti como administrador o como accionista mayoritario de esa sociedad? Claro, el problema... 5 minutos. Sí, Luis, el problema... Con los plazos lógicos es que si yo establecer la comunicación... María Jesús Montero y su jefe de gabinete.
Vale. que va a declarar. Hay otra cuestión, perdona. Pero quiero decir que yo en esa sociedad pongo de administrador a Juan Pérez insolvente y a Antonio López más insolvente todavía. Vale, pero y entonces, cuando derivan la responsabilidad contra Juan y contra Antonio, y dice, joder, pues estos son más insolventes todavía que la empresa. Es decir, otra cosa es que hay un delito fiscal porque las cantidades que se han defraudado son superiores a las que establece el Código Penal. El juez tiene mucho menos medios que Hacienda. Sí, y si el juez ha metido en la cárcel arriba y a Ardama, fíjate tú, los medios que tiene Hacienda para saber que Rivas y Ardama eran los dueños de eso. Sí, pero es que además hay más. Porque es curioso, porque aquí siempre o sea, el petróleo que se importaba, bueno, el combustible que se importaba procedía de Venezuela, que además por una orden de la Unión Europea no se podía hacer importaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Lo desviaban a República Dominicana, ¿vale? Curiosamente, siempre está Venezuela, siempre está República 27 Dominicana. viajes del Falcon a República Dominicana sin justificar. Bien. Todavía. Allí, teóricamente, se convertía en combustible el petróleo, digo teóricamente porque yo no sé si República Dominicana tiene refinería de petróleo, no lo sé siquiera, lo dudo que él tenga, pero bueno. Y entonces ya venía el combustible como si se importara de República Dominicana. Es decir, era tan burdo, que es lo que por eso yo antes he dicho que tú no declares un alquiler y verás tú el tiempo que te ha dado Hacienda. Yo sí quiero decir algo. Pues era tan burdo que es imposible que Hacienda no sepa en el minuto 1 que eso se está haciendo y no derivara a los responsables inmediatamente. Bueno, todavía en este momento Hacienda no ha actuado contra esa trama. Curiosamente, está actuando el juez, pero Hacienda no. Sí, yo decir que el medio ya ha acreditado en otras ocasiones que lo que ha publicado, y se ha ido política e incluso se ha tratado de ir judicialmente contra él en diferentes ocasiones, y además denigrándolo públicamente, desde sueldo que pagamos todos, ¿verdad? Algunos ministros incluso, o el propio presidente del gobierno. Para mí es un indicativo de que va por buen camino. Yo quiero recordar que este medio fue el que entrevistó a Carmen Pano, que es la que ahora la Audiencia Nacional va a llamar en el caso Coldo, para que declare qué pasó con esos 90.000 euros que llevó en 2 bolsas, en 2 ocasiones, a la sede de Ferraz, a la planta 2. Vamos a ver qué pasa con eso. Porque a mí me parece una trama muy burdamente urdida, pero me parece que el modus operandi ya lo conocemos también en Andalucía. Estas cosas suceden cuando tú piensas que el poder es tuyo y te sientes inmune y utilizas la estructura del poder para diseñar estructuras donde hay quien se lucra. ¿Y ahora quién se ha lucrado? Pues vamos a verlo. Porque lo que esta mujer está diciendo es que, y fue a un notario a decirlo, y este medio la entrevistó y no dio su nombre al principio, respetando sus deseos, pero al final ella lo hizo público. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Porque esto, sin ser de la cuantía de la trama de los hidrocarburos, sí es muy grave. Porque llevar 90.000 euros a la sede de un partido político, además a la sede central, esto es financiación ilegal. Porque si no, ¿a dónde ha ido el dinero? Como bien dice Luis, tendrán que explicarlo en sede judicial, cuando se les llame. Y es que está todo interrelacionado, ¿no? Yo, en mi opinión, hay una serie de tramas que están en derredor del poder, de las que no eran desconocidos los secretarios de organización del PSOE. Desde luego no lo era Ábalos y desde luego no lo es Santos Cerdán. Y para mí no es nada extraño, y no va a ser la primera vez que un secretario de organización que se va a negociar con un prófugo que está perseguido por la justicia española a Waterloo, pues vaya a negociar con 2 empresarios de una trama para intentar que la Fiscalía, que depende de la presidencia del Gobierno, cuando le pida pena, le pida la menos posible. A mí me parece completamente posible con este Gobierno, en este momento de la historia democrática española, donde el umbral del dolor nos lo han subido ya a una posición que no pensábamos ninguno que iba a llegar hasta ahí, porque los que somos demócratas, incluso los que hemos estado en política activa, no esperábamos, aunque podíamos intuir que podía irse en ese camino, hasta dónde iban a llevar las costuras o las roturas de las costuras de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestro sistema de equilibrio y contrapeso, de nuestro pacto constitucional, nuestro modelo de convivencia. Eso lo han roto también. Yo no pensé que en mi país iba a haber un presidente del gobierno hablando mal de los jueces. Yo no pensé nunca que la mujer de mi presidente del gobierno
iba a estar haciendo negocios con funcionarios a su servicio desde la Moncloa. No pensé que el propio ministro de Justicia iba a insultar desde un micrófono público pagado con un sueldo público a los jueces. Nunca pensé que el fiscal general del Estado iba a ser un arma más en manos del gobierno descaradamente, hasta el punto que el presidente del gobierno habla de su fiscal general, como si le fuera de su propiedad. Yo nunca he visto a el líder de un partido político salir como salió este fin de semana en Asturias, Pedro Sánchez, elevando más todavía el umbral del dolor, de la demagogia y del populismo, que ya abrazó hace tiempo, desde que Pablo Iglesias salió del gobierno, hablando de que hay una internacional ultraderechista, intentando tender una cortina de humo con todos los problemas que tiene aquí, que se le ha parecido la Virgen con Donald Trump, ¿no? Pues vamos a ver eso, además, que nos causa la esfera internacional, porque lo que está claro, que más allá de las imprecisiones de Donald Trump, por ejemplo, con el tema de los BRICS y demás, lo que está claro es que la mirada de Estados Unidos hacia España no es de un aliado. Y veremos a ver si no lo paga en los agricultores y los ganaderos españoles en breve, porque parece muy dispuesto a ponernos aranceles, a subirnos los aranceles. Va a hacer un destrozo. Hoy, por ejemplo, se ha sabido que la aceituna negra de mesa pues ha perdido 300 millones de euros desde que se pusieron los primeros aranceles del gobierno Trump. Es que les da igual quién lo pase mal para tener una posición política que le ayude a sobrevivir políticamente un día más. Y esto es la indignidad que desde otro modelo y otra forma de hacer política, los que estáis en política activa y los que podemos ayudar desde fuera, propongamos y nos juntemos para proponerle a los ciudadanos otro modelo desde las universidades, desde quienes sean expertos de la materia que sea, de la economía, de la tecnología, porque otro país es posible y no es el país donde tú metes la mano en Telefónica para unirla con Indra, donde ya estaba un militante del PSC y ahora va a presidir también Telefónica para hacer una estrategia y concentrar. No, es que, y se estaba diciendo en las últimas horas, España tiene unas potencialidades que se deben explotar y no va el terreno del gobierno por ahí. Y hay que proponerlo, y hay que hacer otras propuestas y que la gente pueda votarlas. Y esa propuesta hay que hacerla para que la gente vote. Yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice Paco. Es decir, el artículo, que yo también lo he leído, yo creo, vamos a ver, en algunos aspectos es tan burdo que yo creo que es pretendidamente ambiguo. ¿Me explico? Un señuelo. A veces, exactamente, a veces la prensa lo que trata es de provocar la reacción, y una vez que provoca la reacción, entonces saca las pruebas contundentes y los machaca. Es un poco la estrategia de Aldama, que no hay que olvidarse que se la lleva un publicista. Y la estrategia de Aldama se la dirige un publicista. Entonces, por ahí podríamos coincidir. Pero no se nos tiene que olvidar, o sea, no nos puede extrañar que eso sea totalmente cierto e incluso más allá, porque no hay que olvidarse de que nos está gobernando una mafia, pero no una mafia, bueno, porque es muy fácil utilizar las palabras. Luego hay que bajar al terreno y decir, ¿por qué pienso yo que es una mafia? Miren, si el presidente del gobierno destituye a Ábalos de todos sus cargos por lo que sea, por su vida alegre, por su vida disoluta, porque pagaba con billetes de 500 euros cordo en las discotecas y en los porque contrataba a la novia con sueldos públicos y se la llevaba con dinero público de Canarias, en fin, sí, por lo que tú quieras. Bien, pues mira, tú dirías, coño, un presidente estupendo, ¿no? Ha cortado por los sanos. Ha cortado por los sanos. No, pero luego tú lo metes en una lista 3 años después para protegerlo frente a la investigación de los jueces, de los jueces ordinarios. Para callarle la boca. Del juez natural. Luis, para callarle la boca. No. El todopoderoso secretario de organización que vino a cargarse a Susana Díaz, claro, y se la cargó. Claro, es que ahí está la cuestión. Es que resulta que Aldama está presentando, aunque ellos digan, no presenta pruebas, ha presentado un montón de fetos y ha presentado pruebas que ha solicitado ya el suplicatorio para el exministro, o sea, y se ha solicitado en base o con base en las pruebas que ha presentado Aldama. O sea, que antes de la declaración de Aldama no había pruebas suficientes ni siquiera para implicar al ministro. Y sin embargo, gracias a eso, o sea, bien, pues contra Ángel Víctor Torres no ha movido un dedo.
¿sabes? Y sabemos que está implicado en lo de las mascarillas, que está Pero implicado ya había escuchado en lo lo que de las estar- chicas. yo puedo estar de acuerdo Lo que ha dicho en el Carlos, Senado, ¿no? Ha dicho que muchas de las tienen cosas- que probar. Cuando hay un político que dice, ¿tienen ustedes que probar? Malo. Malo, porque sabe que esa es la línea. Ese es el que cree que es el cortafuego. Igual que Pedro Sánchez pensaba que metido en una lista Ábalos era un cortafuego, esto es otro cortafuego, pero al final fuego sigue avanzando. Ángel Víctor Torres, y lo digo aquí, si no cae por los casos judiciales antes, lo tratará de depurar Pedro Sánchez antes, para hacer un cortafuego. Pero yo en el comportamiento del ministro hoy, en el lenguaje no verbal, en lo que ha dicho, yo he visto parte de la comparecencia en el Senado, yo lo que infiero es que ha hecho un cortafuego. Pruébenlo ustedes. Es el reto de una persona soberbia. Otro Paco, portafuego. un político no puede decir eso. Marichu Pruébenlo Montero, ustedes. ¿por qué la manda, la va a mandar y la va a destituir Vamos a hablar como de ministra ese de tema. Hacienda? Vamos a dejar que Paco, lo que que Paco yo- veréis, responda. yo puedo estar de acuerdo con muchas de las cosas que habéis dicho los dos. Pero a mí se me ha preguntado por un artículo. Sí, ¿no? Sí. Y yo soy de los que piensan que una persona que hace muchas cosas mal no significa que todo lo que haga esté mal. No, Yo soy de los que le sigue gustando analizar esa cosa concreta. Y digo, caramba, desde luego. este señor que hace todo mal, creo que esto no Yo lo te- ha hecho todo yo te mal. he dado la No lo ha razón, hecho ¿no? mal. Yo te he dicho que a mí me ha para parecido- el argumento de que la mujer, el fiscal y toda la historia, si queréis hablamos de esos temas. A mí se me ha preguntado por el artículo. Y yo creo que este artículo, que yo no me he dedicado nunca a la política activa ni bueno, a la pasiva sí. Y yo leo el artículo y a mí el artículo puedo decir es mentira, es verdad, que en este caso no digo ni que sea mentira ni que sea verdad, o puedo analizar un grado de credibilidad. Y a mí me ofrece poca credibilidad. Ahí me quedo. Y yo leo The Objective, veo artículos, creo que hace cosas muy interesantes, escribe gente muy interesante. Quiero decir que con eso no estoy descalificando el medio. Simplemente digo que el medio, que tiene muchos artículos, hay artículos que me gustan más, artículos que me gustan menos y Lógicamente. artículos que no me gustan. Este es de los que me gusta poco. Lo Y que ahí lo pasa- dejo. Y si queréis ahora hablamos de otras cuestiones, pero... Lo que pasa, Paco, que a ver, que evidentemente llevando razón en lo que manifiesta, hay una cosa importante en este momento, es decir, cada vez que ha salido una noticia, una declaración de Aldama, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno? Eso no es cierto, que si los espías eran los de Mortadelo y Filemón, que si a ver si este tío iba a ser tal, que no, yo con este señor no he hablado en mi vida. No, es decir, al final todo ese tipo de noticias que se han publicado, que han sido desmentidas en el minuto cero por miembros del gobierno de una forma categórica y contundente, como dijo, vaya inventada, ¿no? Dijo el presidente del gobierno. Bueno, pues resulta que absolutamente todo eso después se está sustanciando de forma veraz, con lo cual todo indica, o todo puede hacer pensar en esto, coincidiendo probablemente en que puede ser etéreo, que no habla de hechos concretos, sino que puede ser etérea la descripción, pero estoy con lo que decía Luis, oye, muchas veces en esto es provocar, porque a mí también lo que me sorprende muy mucho es que directamente el Partido Socialista, tan agraviado como se pone en determinadas cuestiones, oye, pues tendría una oportunidad de oro, si esto no fuera verdad, para directamente decir, mire usted, eso es mentira, me voy ahora mismo a los tribunales de justicia. Y ahora, si consigo desmentir eso, tengo una batalla que esta gente, con la propaganda, el nivel de propaganda que tienen y la maquinaria que tienen, pondrían, ¿ve usted cómo todo es mentira? ¿Ve usted cómo absolutamente todo es mentira? Bueno, yo creo, Juan Carlos, eso no se llega nunca, hombre. Si esto, aquí lo que puedes desmentir es la denuncia. Voy a denunciar, voy a demandar, por eso cuando está. Y no se cuando demanda, esto se nunca. resuelva dentro de 10 meses, ya nadie se acuerda del artículo. Pero ya, Tengo pero- una sentencia, ¿te acuerdas usted un artículo de Oyetti que decía que Sí, tal vez sí? no, Pues, dentro de año y medio resulta que han dicho que era. Es verdad, Sí, ya. pero de todas maneras, pero Quiero decir, esto se hace para lo que se hace. Entonces yo lo que quiero, intento, por lo menos me gusta, intento ser un poco riguroso, es decir, podemos entrar en todos los fuegos y decir que como son malos, todos los artículos que digan que son malos son ciertos. O todos los artículos que digan que los otros son buenos son ciertos. Entonces yo creo que hay que ser un poco riguroso, con ideas sobre todo de bajar un poco la tensión. Que yo no digo que lo que sea cierto para adelante, ni digo que esto sea falso. Digo que a mí me resulta poco creíble. ¿Puede ser imposible? Digo, no, hombre, ¿cómo va a ser imposible? A lo mejor es así. Yo no digo que no sea así, pero digo que el artículo a mí me deja un poco frío, la verdad. Y ahí me quedo. Pero lo que quiero decir es que intentemos alejarnos un Sí, poco de, no, de los incendios sí. fáciles. No, Sí. primero que llegue y diga no sé cuánto tal, y decimos y damos por cierto
cosas que a lo mejor son ciertas, pero que serán ciertas cuando se demuestre que sean ciertas. Y aquí es que no se da ni un dato. Todo es el entorno de figuras de alrededor de Paco, el que estaba, pasaba. Lo mismo, pero lo mismo. Fuente bien informada. Pero lo mismo. Fuente cercana a la investigación. ¿Qué es una fuente cercana a la investigación? Pero recordar. El juez instructor. Pero recordar también, es decir, que yo. Que no digo que sea mentira. No, que vuelvo a decir que coincido en tu tesis. Pero recordad cuando se hablaba de la amnistía. Y negaba directamente, decía, bueno, parece ser que contactos del Partido Socialista están, o sea, personas cercanas al Partido Socialista o del entorno están manteniendo contacto, y se salía del gobierno, no. Y después, evidentemente, con los indultos, exactamente igual. Es decir, que muchas veces probablemente esto, bueno, lo veremos también en pocos días. En cualquier caso, hay materia suficiente. Se hace de la mentira una herramienta o una forma de hacer política, que es el caso, que está muy demostrado, porque además el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que lo introdujo Iván Redondo en el equipo, y desde hace unos meses el jefe de gabinete es él, su tesis doctoral en Oxford versa precisamente sobre el poder de la mentira en política, ¿no? Y además es un experto en cómo extraer cosas del pasado, de la historia, y traerlas al presente para hacer política, y lo estamos viendo. O sea, estamos viendo incluso en la invención de la nueva terminología acuñada en boca del presidente, que es el que tiene el altavoz más grande, para trabajar ese relato del muro para acá. Y en eso es lo que están. Entonces, cuando tú tienes un gobierno enfrente, y además términos son buenos, está hiper demostrado. Claro, eso se hace en despachos como el mío, con gente que algunos que incluso hasta las puedo conocer y todo. Algo que sabéis de esto. Que trabajan para Moncloa o son profesionales que se dedican a hacer este tipo de cosas, sean más o menos afines. De hecho, algunos incluso acaban de dimitir. Quiero aprovechar para ponerlo de manifiesto. O sea, hay un jefe de prensa que acaba de dimitir, el de Moncloa. Casualmente, ¿en paralelo a qué? Antolín no llevó ni un día viniendo del PSOE, pero es que el que estaba en Moncloa está también acusado en las filtraciones de lo del novio de Ayuso. Quiero deciros que cuando alguien además se va, y se va en un momento tan importante, también hay que leer eso. Y vamos a ver qué pasa, porque y aprovecho para decir esto de lo de la cuestión de la filtración grave, en mi opinión, de los datos del novio de Ayuso, que no debemos tolerar en democracia en ningún caso, evidentemente. Y menos para atacar a un rival político, ¿no? Y más viniendo de la Fiscalía General del Estado. Estoy convencido de que ahí, si no es con el concurso de Hacienda, evidentemente de la Fiscalía General, como todos los indicios en este momento judicial apuntan, y desde luego sin un concurso de Óscar López, no de Acera, que era la jefa de gabinete del jefe de gabinete, sino lo que hay del presidente del gobierno y sin prensa que ha dimitido, de Moncloa, esa filtración no sale así en esos términos. Porque para que la utilice un portavoz en una asamblea para darle caña con datos del gobierno, con datos secretos, es muy grave y se ha demostrado. Por mucho que quieran embarrarlo con Miguel Ángel Rodríguez, con Correo va, con Correo viene, con periodistas afines del país. Hoy precisamente El País publicaba un artículo intentando cambiar la cronología de los hechos. No la van a poder cambiar. El juez lo tiene clarísimo. O sea, la filtración es antes que todo lo demás. Entonces, y además, torpemente, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid muestra el correo original. O sea, que hasta físicamente mete la pata. O sea, ¿qué quiero deciros con esto? En mi opinión, está clarísimo. Hay un gobierno que está ajado de corrupción por diferentes frentes, que se está defendiendo como gato a panza arriba sin gobernar, que es lo grave, porque llevamos una hora hablando aquí y todavía no hemos podido hablar del problema de la vivienda o de las posibilidades que tenemos en Huelva. Quiero deciros, porque nos tienen embarrados en ese muro de barro. Todos son aprendices de Goebbels, todo eso. Tú también, con tu equipo o sea, fabricando, o sea, todo lo de repetir una mentira 1000 veces hasta que se parezca verdad, ¿no? Si observáis, todos los ministros hablan de el bulo y el fango, el bulo y el fango. O sea, llega un momento en que ya todo el mundo, o sea, sabemos ya de antemano lo que va a decir bulo y fango, pero llega un momento en que hay gente que para lo que lo hacen, que se creen que efectivamente la oposición lo único que hace es lanzar bulo y fango.
Tienen que alimentar pero daros cuenta, mira, con el tema del fiscal general del Estado. O sea, si sorprendente, como sorprende, ni más ni menos que el fiscal general del Estado haciendo de recadero para esta cuestión, ¿no? Pero después lo que a mí, de verdad, a mí me llama la atención y es que, claro, dice uno, jolín, si esto no fuera así es que es para tomárselo a risa, ¿no? Entonces, claro, después sale el gobierno y dice, no, es que el fiscal general del Estado lo que ha hecho es desmentir un bulo. Oiga, pero ¿desde cuándo el fiscal general del Estado se tiene que dedicar a esto? Es que es un despropósito, lo cojas por donde lo cojas. Es decir, el tema del fiscal sí es un despropósito. Es un despropósito. Y el comportamiento que está teniendo el gobierno yo voy a decir una cosa. con determinados asuntos de corrupción, ¿no? De Begoña, de la mujer del presidente, el hermano del presidente, los ministros defendiendo, criticando, comentando. Hombre, ¿ha habido alguna vez algún ministerio, ¿no, Juan Carlos? Yo he pasado todos los controles siendo cargo público, siendo vicepresidente del Parlamento de Andalucía, no siéndolo después, cuando estuve con los agricultores. Por ejemplo, por poner un ejemplo, este hombre Aldama no pasaba ningún control. Este hombre, el arco hacía así, nos saludaban y quiero deciros, esto es una trama de corrupción institucionalizada. Y cuando hay dos secretarios de organización, que son los que más mandan en el Partido Socialista, por debajo del secretario general, a mí me van a explicar que no qué. Cuando hay dinero que va y viene. Habrá que probarlo, tendrá que probarlo. Estamos en un Estado de Derecho y tendrán que probarlo los jueces. Pero yo estoy convencido de que van a empezar a probar cosas, ¿eh? Y también estoy convencido de que a los jueces, tanta caña que se le ha dado, los jueces están muy por la labor de hacer bien su trabajo. No pensando en quién tienen enfrente políticamente. Lo digo también por el caso de Rejón. Introducir otro tema, ¿no? De todas formas, ¿cómo ha preguntado el juez a Rejón? Yo lo he visto los dos y le ha preguntado a los dos iguales, con intensidad, a su forma, pero le ha preguntado y las cosas las tiene que preguntar. Incluso le preguntó algo que políticamente es bastante subjetivo. Usted está defendiendo aquí algo ahora que se defiende distinto a lo que defendía cuando usted era portavoz. Dice, hombre, es que por coherencia por eso me fui. Pues esta es la sarta de mentiras y es la nube en la que nos han metido esta gente de que están gobernando, que no están ni siquiera gobernando y nos tienen metidos en un día de la marmota de corrupción y de dejación. La educación y la corrección, que en este caso a mi juicio al juez le ha faltado claramente. Pues yo creo que le ha preguntado muy claramente, yo creo que todos los ciudadanos se han enterado lo que le ha preguntado. Julio, pero las cosas se pueden preguntar de muchas formas y todas pueden ser muy claras y muy contundentes. Es decir, tú puedes ser muy claro y muy correcto a la vez. ¿Pero tú has visto machismo en el juez? Yo he visto un comportamiento inadecuado en un juez. ¿Pero machista? Verás, si la cuestión no es machista, diría que poco sensible y poco correcto, teniendo en cuenta ¿Con quién? del que se trata. Con los dos. Con los dos, pero fundamentalmente con ella peor, con él mal, porque es que no tiene por qué cuestionar su ideología política, ni de dónde viene, ni de dónde va. No, pero le preguntó un hecho objetivo. No, ya, pero cuando le pregunta, oiga, usted viene, pero usted antes pensaba que esto era no, claro, pero pensaba esto cuando era un líder político, y ahora ¿por qué piensa usted que sigue siendo? Quizá le está midiendo la credibilidad que tiene delante de él. Porque si ha sido capaz de mentir durante tantos años, trasladar una visión de que era un feminista y luego resulta que el tío era un monstruo. Bueno, pues a lo mejor el juez lo quiere demostrar. Sí, pero es que los jueces no pasan yo le doy al juez su margen de certeza y respeto yo creo que también el juez lógicamente tiene que ser claro y contundente y firme en su interrogatorio, pero creo que la intensidad ha sido excesiva. Y creo que las malas formas han sido excesivas porque nos creamos o no las versiones de las dos personas. Hay una persona, sobre todo, que dice que ha sufrido un delito de abuso y merece un trato. Y yo creo que ese trato no lo ha tenido, creo, en mi opinión. Y he visto algunas declaraciones y no he visto muchas declaraciones así, ¿eh? Muchas, muy poquitas. A ver qué pasa. Quiero decir que se puede preguntar lo mismo y se puede preguntar de muchas formas. A mi juicio. Mira, he tenido la oportunidad de ver en un medio al abogado de la víctima, ¿no? En este caso. Y bueno, el abogado pues lo que dice, usted, es verdad, este juez pues tiene fama de ser así y tal. A mí lo que me parecería... Es decir, yo coincido, ¿no? Yo creo que las formas son tremendamente importantes en todo y sobre todo cuando estás allí. Pero a mí me parecería quizás un punto más de el hecho de que hubiese sido distinto el tono y la intensidad con cada una de las partes. Es decir, que es cierto
que ha ido, y probablemente porque, como afirma este letrado, pues parece ser que es el tono habitual de este juez, ¿no? Pero hablando de declaraciones, a mí no me gustaría dejar pasar la oportunidad, y vuelvo a sonreír porque es que es verdad que si no fuera tan grave, es la del hermano de Pedro Sánchez. Yo creo que esa es la declaración estrella. Yo creo que esa, es decir, nadie, con todo el que lleva un año, ¿no? Lleva un año el juez detrás de esto, y ahora cuando va a declarar... Y la juez bastante flojita si la comparamos con el del caso de Rajones, porque porque manifestaba unas contradicciones y no le ponía en evidencia esas contradicciones. Claro, pero porque esa jueza pues tendrá su estilo y será en el mismo tono, me imagino, que para el resto. Pero ahora yo lo que digo es... al abogado. No, yo te iba a decir, nadie le ha preparado a este hombre y le ha dicho, oiga, pues mira, escúchame, más o menos te van a preguntar, la cosa puede ir por aquí, pero... Al trabajo, ¿dónde vas? Y tú, oye, dices, bueno, y es que de verdad, si no fuera... Es sorprendente, sorprendente, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues yo creo que sí, ¿con quién trabaja? Ah, pues a veces con fulanito. Bueno, pero ¿y usted tal? Y lo de las artes escénicas, dice, ¿qué significa eso de las artes escénicas? Dice, pues... ¿Qué consistía? ¿Qué se dedica? Pues, pues a las artes escénicas. Una oficina que gestiona las artes escénicas, gracias. No hay que ser un lince y en fin, yo precisamente creo que no soy sospechoso de no guardar las formas y de no defender las formas, ¿no? Pero yo creo que debemos hablar claro. Hemos llegado a un punto, es que se nos va la democracia entre los dedos. Yo lo que he visto claramente en la declaración del hermano de Pedro Sánchez, que no tenía ni idea ni de dónde trabajaba, ni en qué consistía el trabajo, ni absolutamente nada. Y eso solo te pasa, es como el alumno que se presenta un examen habiendo estudiado la tarde antes o no habiendo estudiado. ¿Tú qué esperas? ¿Que te venga la ciencia infusa o a qué le echas la culpa? O sea, este hombre no tiene ni idea de lo que hacía ahí. Pero sí sabía que cobraba y que cobraba en ELA, que no cobraba en España. O sea, que es verdad que Hacienda no somos todos. Somos todos menos el hermano de Sánchez. Y los amigos de la trama de Aldama en compañía. Pero es que no tenía ni idea de nada. Que la ha hecho públicamente en Facebook, creo, ya un par de veces. ¿Alguien sabe qué titulación tiene este hombre? Porque he visto los antecedentes con Begoña, no sé yo. Pero creo que tiene músico, quiero decir, el músico de conservatorio, tiene la carrera de música terminada de pianista, creo. Bueno, tener el conservatorio de música, cuando tú termines, no sé si actualmente es una licenciatura, no lo sé, un grado, no sé si esto, pero bueno, antes, la carrera de música, pues terminas tus 14 o 15 años con tu primario, tu grado medio, no sé cuánto, tal. El conservatorio está tu año, pero ¿alguien ha visto el título ese? Sí, pero es que ponía que hablaba 8 idiomas. Y el español lo habla regular. No sé lo demás. Se le habrá ido olvidando el español. Creo que cuando volvió estaba trabajando fuera. O sea, cuando volvió, venía de Rusia. En San Petersburgo, pero tiene allí un piso. Pero dice, y es que no había trabajado nunca, compró un piso en San Petersburgo. Y dice, bueno, ¿y cómo encontró usted el trabajo? Dice, en Google. Dice, bueno, ¿y cuánto dedicaba usted a buscar trabajo? Dice, bueno, por la mañana mientras me tomaba el café. Es decir, es que es una tomadura de pelo directa. Y en San Petersburgo, ¿dónde tomaba el café? Pero todo esto es pagado con fondos públicos. Claro, que es el verdadero que es gravísimo. Es que todo lo que estamos viendo al final es una diputación quien contrata a una persona para no saber qué hacer, qué hace y no hacer nada. Más allá que sea el hermano de Sancho, quien sea, y tenga la titulación que tenga. Que será incluso hasta más grave si no la tiene. Que parece que ninguna, porque lo estoy buscando y no... Yo te digo tenga la que tenga, que estoy harto de buscar a ver qué título tiene. No, efectivamente. Porque si tuviera título, te voy a decir una cosa, lo teníamos todo el mundo en nuestra casa. Ya lo habían enseñado. Nos lo habían mandado. En la carátula de los móviles. Como el doctorado de Sánchez. El doctorado, ¿no? O sea, parece que estudió en ICAD, en un centro de la Universidad de Comillas, pero... Hace un comentario de este tipo, como cuando hacíamos algunos lo del doctorado de Sánchez. Igual. Que poco más o menos que estamos instalados en la teoría de la conspiración. O sea, que poco más o menos es que, claro, es que si estás del muro para allá, todo lo que dicen no sirve. Y ese muro va a crecer ahora, porque están a pasos agigantados con el argumentario, ahora con la llegada de Trump. Ahora lo vais a ver, ahora van a salir a Feijóo a decirle... Yo creo que desde está ayer, de acuerdo con todos los laboratorios de ideas y los comités de ideas van todos al paro. Todos al paro. Porque todo está basado en la cultura woke. Todo, ¿sabes? Y desde ayer, tú observas que ya todos los woke, empezando por los multimillonarios, se han dado desde noviembre hasta el 20 de enero, se han vuelto en una loza. Es decir, ya nadie quiere que les recuerde cuántos géneros había. Aquí, para las oposiciones a la policía, creo que había 52 géneros diferentes.
Ahora ya me parece que no quedan tantos, vamos, se va reduciendo eso de una forma. Es decir, te quiero decir, estamos instalados, Europa, cada vez pintamos menos en el mundo, y España cada vez menos en Europa y por tanto en el mundo, porque nos quedamos a años luz de por donde va la marea. Claro, ahora es muy fácil decir, es que viene una oleada ultraderechista. Bueno, habría que definir qué es ultraderechista, porque a lo liberal, que durante 200 años ha sido a la izquierda, ahora es ultraderechista. ¿Por qué? Pues porque lo dicen los marxistas, porque lo liberal es lo que más daño le hace al marxismo. Es decir, el marxismo convive perfectamente con los conservadores. Es más, se retroalimenta con los conservadores, pero se le acaban los argumentos con los liberales. Lo que pasa es que todo esto que dicen, claro, bueno, de entrada, ¿cómo era? La tecnocacha, ¿no? Lo dice el tío, con todo el desahogo del mundo, dice lo de la tecnocacha y acuña el término. Pero resulta que el mismo día a buscar inversores para que vengan a España. Pero el mismo día que culmina el tío el asalto a Telefónica, ¿no? Entonces, claro, dice la tecnocacha. Eso de entrada, ¿no? Y después, cuando toda esta gente dice, no, porque Kamala Harris, porque tal, porque Biden, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Es decir, es que esta gente que piensan que un presidente demócrata de Estados Unidos es aquí un tío de Sumar o alguna cosa de esta, es decir, que allí el listón está tremendamente desplazado y por encima de todo los valores americanos, la defensa de la economía americana. ¿Recordáis cuando Zapatero no se levantó al paso de la bandera y fue el propio presidente demócrata que estaba en aquel momento el que directamente le hizo lo vacío, ¿no? Entonces, claro, todo este tipo de cosas, lo que pasa es que es verdad que con Trump pues tienen ahí un enemigo en común, tienen un símbolo al que enseñar e intentar ponerlo de modelo, pero claro, lo dice, que lo paradójico lo dice, es que lo pone de manifiesto el tío que asalta al Constitucional, el tío que tiene a su fiscal general del Estado, el que consuma el asalto a Telefónica, el que la amnistía, el que negocia con prófugos, el que... Es decir, es totalmente un despropósito. Pero el problema yo creo que al final es que la polarización, perdona Diego, es que está consiguiendo que la sociedad estemos tan radicalizados que ya comenzamos a ver bien cosas que son inaceptables. Exacto. Quiero decir, cuando el mío lo hace, no está mal. Y la prueba la tenemos en Estados Unidos, donde Biden, antes de irse, ha indultado a toda su familia. Claro. Y Trump, lo primero que ha hecho ya 1600, es indultar a todo el que entró en el Congreso. Pero lo de Biden estaba muy bien hecho, ¿eh? ¿Qué diferencia hay con Pedro Sánchez y los Jerez? Y ya, o sea, quiero decir... Indirectamente, ¿qué diferencia hay, bueno, Paco? ya, quiero decir... Yo ese tipo de indultos... Veo hay una diferencia fundamental. Los condeno... Es un Montero que lo primero que hace cuando llega... La Constitución americana lo permite y este no es jefe de Estado, es presidente de un gobierno minoritario y la Constitución... Todavía no se ha demostrado si lo permitían o no, pero lo ha hecho. No, pero quiero decir, pero es que María Jesús Montero llega aquí y lo primero que dice es, y quiero enviar un abrazo y mi agradecimiento a Griñán y a Chávez. Y yo digo, hombre, verá, que a lo mejor no es para cortarles la cabeza, pero tampoco para sacarlos como héroes. Que está quiero aquí decir, un representante y es del PP. que hay un partido, o sea, hay un colectivo, una parte de la sociedad que considera que son héroes. Quiero decir, estos señores que han cometido delitos y que han hecho no sé cuánto, al final, quiero decir, estamos llegando a un punto de polarización en que empezamos a encajar y a aceptar comportamientos que son inaceptables como buenos porque son de los míos. Vale. Y entonces cuando el que indulta es el mío, está bien indultado. Mucho cuidado. Pero cuando indulta al contrario... No, yo he escuchado a Juanma Moreno decir de Griñán maravilla. Es más, en gran medida, Griñán no entró en la cárcel gracias al Partido Popular y a Juanma Moreno. ¿Vale? Eso por ahí. Otra cuestión. Vamos a ver. El problema de los woke es que aquí la línea, por así decir, política, la ha marcado la izquierda en los últimos 20 años. ¿Vale? Y los que no comulgamos con eso, no hemos tenido ningún partido que de alguna forma con los que nos hayamos visto identificados. Hemos votado
entre lo malo y lo menos malo, pero no ha habido ningún... Yo lo he dicho aquí muchas veces, el Partido Popular nunca, o casi nunca, ha ganado porque haya entusiasmado a la gente, sino porque la gente se han visto defraudados por el Partido Socialista. Y como respuesta a ese fraude, ¿no?, la gente han dicho, pues voto al PP. Pero porque voto al PP. Y perdona, y termino. Y lo que estamos hablando, ahora todo el mundo, bueno, ya Pedro Sánchez ha felicitado a Donald Trump, pero te recuerdo que hasta octubre nadie era de Donald Trump, ni siquiera el PP. Bueno, el PP apoyó a Kamala Harris. El PP, sí, ¿por sí, qué? sí. Porque la política la marca la izquierda y la mayoría de los partidos, incluso los que no son de izquierda, van chupando. Pero Luis, vamos pero a Luis, Juan Carlos responder. mira, yo hay varias cosas. Mira, vuelvo a lo mismo, es decir, no tiene nada raro que el PP pueda apoyar a un candidato demócrata en un momento determinado. No tiene nada. No, pero digo que no tiene nada raro precisamente por el argumento que he expuesto antes, ¿no? Es decir, que es que el que piense que un demócrata es primo hermano de Yolanda Díaz, pues va totalmente equivocado. Es decir, que el péndulo ideológico en Estados Unidos, es decir, que los demócratas tienen 3-4 cosas, como es el tema quizás más del aborto, en cuanto al tema militar, pues son más de dar una cobertura y de dotar de esa estabilidad internacional. Tienen los Estados Unidos 500, lo he escuchado esta mañana, 570 y tantas bases en todo el mundo, ¿sabes? Entonces los demócratas son más de esa presencia, el tema medioambiental. Los republicanos, sin embargo, pues son más de, bueno, el mundo que se las había, que yo con defender aquí mi cortijo, aquí estoy yo. Es decir, entonces es verdad que no tiene nada extraño el hecho de que alguien del Partido Popular o el Partido Popular pues pueda tener su preferencia a la hora de tener un candidato, incluso dentro del Partido Demócrata, ¿no? También es cierto, mira, yo en el año 16 estaba una persona americana que consideramos como nuestra hija, ¿no?, que nuestra hija americana estuvo viviendo en casa, ¿no? Y entonces ellos, bueno, pues su familia, bueno, pues habían votado en distintas ocasiones, republicanos, demócratas, dependiendo, ¿no? Y claro, estaba horrorizada con que saliese Trump. Y recuerdo yo que ese martes de noviembre, pues le dije, llamé en la puerta por la mañana, cuando la iba a despertar para ir al colegio, y le digo, Maggie, Trump ha ganado las elecciones y tu estado, el de Wisconsin, tu estado es el que le ha dado la presidencia en el último momento. ¿Qué me dice y tal? Y le dije en ese momento, pues mira, en términos económicos, tal, no sé cuánto, creo que va a ser un buen presidente del gobierno. Daros cuenta que Trump en su mandato ha sido el único presidente de los últimos 50 años que no ha metido a Estados Unidos en ninguna guerra. O sea, en el primer mandato, no sé lo que va a hacer ahora en el segundo, ¿no? Entonces es verdad que es un personaje pues esperpéntico, que ahora ha llegado y llega un poco con el show business. Resulta que antes tenía todos los medios de comunicación, pero vamos, como el Washington Post lo tenía totalmente en contra. Sin embargo, ahora pues los medios están rendidos a sus pies, ¿no? Porque bueno, ha sido tozudo y parece que ha ganado la batalla dentro de su propio partido y al final ha ganado las elecciones, ¿no? Y además de forma aplastante. Tiene un control tremendo sobre las dos cámaras también, con lo cual parece que todo se le pone de cara para hacer sus deseos, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, es decir, no tienen nada de extraño que el Partido Popular o alguien del Partido Popular pueda apoyar o pueda manifestar sus preferencias, porque es verdad que hay que conocer para eso lo que es la sociedad americana y saber cómo se comportan. Los demócratas son probablemente más de derecha en algunos aspectos que muchos de los de derecha de aquí, ¿no? Le puedes decir a tu hija americana que yo en el año 86 hablé en el Parlamento de Madison, que es la capital de Wisconsin. Sí. Y el Capitolio, hay un Capitolio exactamente igual. ¿Dónde no ha hablado Luis Faragó? Esa es la pregunta. Además, y estuve en la capital de la cerveza, que está allí cerca, que es Milwaukee. Vale. Allí está trabajando. Eso fue en el año 86, abril de 1986. De todas formas, vamos a ver. Y cambiamos de tema, que nos va a mandar Sí, Lucía, yo era por terminar. O sea, hablar de los demócratas o los republicanos de Estados Unidos, analizándolos desde la perspectiva política europea. O sea, hombre, si tú tienes la suerte o de haber conocido aquello como yo lo he conocido, sabes que no tiene nada que ver. Es decir, cada candidato, o sea, tú te puedes encontrar. Yo conocí en esa misma época una candidata que era del Partido Republicano, de Ronald Reagan, Lee Martin, que era
muchísimo más de izquierda que su oponente del Partido Demócrata en la misma circunscripción, que era en la zona de Chicago, ¿no? Illinois. Bien, y pues eso es lo mismo, es decir, el problema es que no es el Partido Republicano o el Partido Demócrata, es Kamala Harris. Yo no te he dicho que el PP apoyara al partido, sino a Kamala Harris. Kamala Harris está muy a la izquierda de Pedro Sánchez. Y Joe Biden también. Bueno, Joe Biden no sabe ni dónde está. Está donde le digan, pero te quiero decir, están a la izquierda. Y de hecho, la política woke que ha llegado aquí viene precisamente del Partido Demócrata norteamericano. Y el daño que está haciendo, sobre todo, hombre, de cara a la familia, hasta que ya no estamos hablando de cuestiones sociales más que políticas. No, yo leía esta mañana el resumen un poco del discurso y sí que es cierto que sus políticas son extremadamente proteccionistas, es decir, dice que no va a gastar dinero en ejércitos fuera de Estados Unidos cuando los problemas los tiene en Estados Unidos. Ya se ha salido de la Organización Mundial de la Salud, ya se salió, ya está retirando ayudas a países en desarrollo, en África y tal, y dice que el dinero que hay que invertirlo allí, que para qué vamos a traer gente de fuera si se necesita trabajo allí, que es para qué va a consumir cosas de fuera si tenemos las cosas allí. Pero eso aquí. lo dijo la otra vez. Sustancialmente también ha dicho pues el tema de los aranceles, el tema de los coches, que van a construir, van a fabricar coches para que se compren coches en Estados Unidos y para que Estados Unidos vuelva a ser la gran potencia mundial en la industria automovilista. Quiero decir que desde el punto de vista económico lo que está intentando es decir, bueno, pues eliminar o limitar la competencia exterior para que el mercado americano sea más fuerte. Y lógicamente el dinero, gran parte del dinero que destina a políticas medioambientales, yo cómo voy a frenar el desarrollo de mis empresas desde el punto de vista energético, cuando soy la principal reserva de petróleo, lo decía en el discurso. Por ejemplo, el Acuerdo de París. Por ejemplo, fracking a tope y a producir y a bajar el precio del combustible. Lo primero que ha dicho que se compre la gente de coche eléctrico que se vayan a China. Vale, pero sin embargo su mano derecha y el mayor, asombro, había que ver la cara de Elon Musk, a su campaña ha sido Elon Musk, que es el principal fabricante de vehículos eléctricos. Vamos, y él ya ha dicho que desaparecen las subvenciones a los coches eléctricos. Sí, lo ha dicho, a ver, que abarca con el eléctrico y que la gente se compre el coche que le dé la gana. Ha dicho en el discurso. Vale. La cuestión es que hay que analizar, yo creo que, hombre, el tema para un norteamericano, y sobre todo en la política, la economía es lo fundamental, como debiera ser aquí. Ellos tienen ahora mismo un problema enorme, y de ahí los aranceles, que es China. Es decir, para ellos la repercusión económica que tiene Europa en América es ínfima, mínima. El problema que tienen, lo tienen precisamente con China. Entonces, todas las medidas que ellos han anunciado es para combatir la avalancha de productos de mala calidad que está inundando el mercado norteamericano. Tienen un déficit comercial de 160.000 millones. Y además, ¿por qué ha dicho que va a establecer aranceles a Canadá y a México si ellos tienen un tratado de libre comercio? Porque China está utilizando esos dos países para introducir ilegalmente los productos en Estados Unidos. Es decir, es que nosotros no podemos, yo siempre, los que hemos estudiado historia, decimos que no se puede analizar la historia antigua con la perspectiva o con la mentalidad de hoy. Pues en política es exactamente lo mismo. Con la mentalidad europea y con la experiencia europea no se puede hacer un análisis certero de la política norteamericana. ¿Entiendes? Te recuerdo que los mayores avances, ¿sí? Por ejemplo, en la esclavitud, en el aborto y tal, no lo han adoptado gobiernos demócratas en Estados Unidos, sino republicanos. Abraham Lincoln, en fin, toda esta gente. Y por lo tanto, que la otra vez también prometió que iba a expulsar no sé cuántos inmigrantes, es precisamente uno de las administraciones que menos expulsó. Sin embargo, el negro, bueno, y perdona por la expresión, expulsó a muchísimos más inmigrantes que Donald Trump, curiosamente. Construyó más kilómetros de
muralla entre México que Donald Trump. Es decir, una cosa, es que esta gente, tú te das cuenta que Donald Trump es un empresario. Por lo tanto, ellos lo que plantean son estrategias. Y el discurso, a veces lo que quieren es, primero, lanzar una imagen al mundo. Y la imagen que ellos lanzan, ¿cuál es? Estados Unidos ya no va a dejar que le sigan golpeando poniendo la otra mejilla. Y por eso son los aranceles. Y dejarme que nos marchemos a Andalucía, que nos está esperando María Jesús Montero, porque como saben, Pedro Sánchez nos la ha enviado a Andalucía pues para a ver si es capaz de arrebatarle la presidencia de la Junta de Andalucía a Juanma Moreno. Vamos a ponerle ahora un vídeo con un resumen de las declaraciones más importantes que tuvo lugar, apenas hace unos días en una rueda de prensa, pues digamos ya anunciando que ha sido elegida secretaria del Partido Socialista en Andalucía, esperando al Congreso para también conformar su equipo. Y pues habló de varios temas muy interesantes que vamos a analizarlos aquí a ver si es verdad lo que dice o no. Javi, cuando tú quieras. Parece que hemos tenido un problemilla con el vídeo. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Mientras tanto, ¿qué opináis vosotros de que por qué Pedro Sánchez, digamos, ha enviado a María Jesús Montero a Andalucía? Os resumo brevemente también algunas de las cosas que dijo. Estuvo muy amable con los medios de comunicación, les dijo que era muy importante para todos nosotros. También habló de que ella ha sido elegida por la militancia, que ha sido muy respetuoso en el cumplimiento de los reglamentos y que el objetivo es conseguir para Andalucía el máximo nivel de autogobierno. Empezamos por Paco Lagares. ¿Tú tienes esperanza, digamos, que el PSOE recupere terreno en Andalucía, la bandera del andalucismo? Es que lo que pasa es que creo que en este momento Juanma Moreno está haciendo una labor, a mi juicio, bastante interesante, bastante buena. Yo creo que en estos momentos el paso que da María Jesús Montero es un paso importante, porque creo que lo tiene francamente difícil. Y además yo soy especial admirador de Juanma Moreno, de su forma de hacer política, ese perfil sereno, ese perfil tranquilo, alejado de posturas radicales, de declaraciones altisonantes, y entonces creo que en este momento María Jesús Montero lo tiene francamente complicado, pero bueno, no sé, si le ha elegido el ser superior, pues será por algo. Imagino que él habrá visto algo que yo no veo. Y desde el Partido Popular, Juan Carlos, ¿cómo habéis tomado, digamos, se parece mucho a lo que ya hizo Vox con Macarena Olona, ¿no? Parece que nos traen... Bueno, ciertamente María Jesús Montero tiene una trayectoria en Andalucía, que no es tampoco... Pero es como una figura importante para ellos. Claro. Primero es una vieja conocida de la afición, ¿no? Ya sabemos cómo dejó la sanidad y cómo ha dejado las cuentas andaluzas, ¿no? Eso es entrada y ese es un aval importante, ¿no? Yo creo también que en los últimos años en el gobierno de Juanma Moreno, pues un poco lo que decía Paco, ¿no? Se ha puesto de manifiesto que hay otra forma de hacer política, sin estridencia, gobernando para todos, que es muy importante, gobernando para todos. Nosotros, los delegados territoriales, vamos absolutamente a todos los ayuntamientos y en muchos casos hay alcaldes que te dicen, oye, pues mire, esto antes cuando estaban los otros no pasaba, aquí no venían los de... No, porque al final la Junta es de todos los andaluces, ¿no? Y el gobierno de todos los andaluces, ¿no? Por lo tanto, yo creo que evidentemente ha puesto a alguien de su absoluta confianza, Pedro Sánchez, aquí, es decir, el que clamaba porque las primarias, verdad que yo no hablo nunca de la organización de los demás partidos, ¿no? Pero el que ponía como bandera que las primarias tenía que ser la voz de la militancia y criticaban a los que teníamos otra forma de elegir nuestros cargos y nuestros comités ejecutivos, pues resulta que lo que utiliza es el dedazo y además creo que es la quinta ministra, ¿no? De los 5 ministros de los que están ya al frente de distintas federaciones socialistas, ¿no? Y después una cosa por terminar con esto, es decir, yo
enlazando con lo que decía antes, que se ha puesto de manifiesto otra forma de hacer política, yo creo que ahora el estilo María Jesús Montero no pega ya en Andalucía, que es muy del pasado, este griterío. Bueno, que sigue la línea de Juan Espadas, ¿no? Que es esa agresividad. Sí, pero yo creo que se exacerba, ¿no? Con María Jesús Montero. Es decir, que estamos viendo. Juan Y, Espadas le gritaba. no, ¿sabes? Entonces, no se le escuchaba mucho. Claro. Pero está así. Entonces no lo sé. En Madrid se hablaba muy bien de las formas de Juan Lobato, por ejemplo, ¿no? Que ha sido directamente defenestrado. Bueno, pues claro, el sanchismo lo que quiere es crispación, lo que quiere es que eso puede ser bueno para mover a los muy cafeteros de su electorado. Pues no lo sé, eso habrá que verlo con el tiempo, ¿no? Pero yo creo que en cualquier caso lo más importante es que aquí a María Jesús Montero ya la conocemos, que ya sabemos el agujero gordísimo que dejó en Andalucía, tanto en sanidad como en Hacienda, y que evidentemente, es decir, y ella que está avalando las diferencias entre territorios, venga ahora a ser la salvadora de Andalucía. Oiga, pues mire usted, y además, bueno, y con esto termino, ¿no? Es decir, cuando estaba gobernando el PP resulta que Andalucía estaba infrafinanciada, resulta que ahora cuando ella está en el gobierno no está Andalucía infrafinanciada, y ahora que viene aquí como secretaria general de los socialistas andaluces, ¿qué va a decir? ¿Está infrafinanciada o no está infrafinanciada? Ya sabemos que un criterio honesto por parte del Partido Socialista, pedírselo sería mucho pedir en este momento, ¿no? Pero por lo menos que se aclare. Si os parece, vamos a poner el vídeo, que lo tenemos, y le pedimos a Julio que nos comente este movimiento. Que soy del una Partido persona Socialista. que respeto, que valoro, que sé de la importancia del trabajo de los medios de comunicación, y creo firmemente, sobre todo en los tiempos que corren, en la capacidad que tienen que tener los medios de contar la realidad en una democracia libre, en una democracia sana, que no podría ser concebida como tal si no se tiene en cuenta que aquellos que os dedicáis a trasladar las noticias, a interpelar respecto a esas noticias, a contrastarlas, estéis presentes en todos los acontecimientos políticos. Será. En el partido somos muy escrupulosos, no puede ser de otra manera, respetando las normas y los plazos de los que nos hemos dotado reglamentariamente. Tenemos que actuar conforme dictan nuestros estatutos, porque para nosotros la democracia interna, en este caso, se ejerce desde el ejemplo, desde la base de la militancia. Y quiero también agradecer al candidato Luis Ángel Hierro el que durante esta semana pues hayamos mantenido, ¿no? Cada uno en su estilo y cada uno en su entorno, hayamos mantenido un respeto escrupuloso también por este proceso y, por supuesto, desde el cariño de pertenecer a la misma familia en la que, a partir ya de cerrar este proceso interno, el partido unido, fuerte, cohesionado, se pone las pilas para efectivamente ir al objetivo que tenemos previsto, que tenemos planteado, que no es otro de ganar las próximas elecciones generales, elecciones regionales a la Junta de Andalucía. El PSOE de Andalucía inicia, por tanto, una nueva etapa en la que vamos a poner todo el talento, todos los mimbres que tenemos como organización para reconectar con la sociedad andaluza y recuperar su confianza. Andalucía no se levantó para conformarse con estar en un segundo nivel o para mirar de reojo a ver lo que hacen otros territorios. Andalucía se levantó para reivindicarse a sí misma y, por tanto, llevar a cabo la máxima capacidad de autogobierno. Por eso queremos que en esta nueva etapa el Partido Socialista de Andalucía implique algo más que una simple sacudida del tablero político. Bueno, aquí tienen a María Jesús Montero. La verdad, podía haber seleccionado más trozos, porque hablaba de que Juanma Moreno no ha hecho ninguna infraestructura ni ha construido nada en Andalucía y está Andalucía entera levantada por obras, ¿no? Julio, ¿a ti te parece esto un buen movimiento del Partido Socialista y qué es lo que realmente intentan buscar? Pues lo que intenta Sánchez es tratar de seguir polarizando y tratar de recuperar de esos 61 diputados que desde Andalucía se dirimen al Congreso, las elecciones generales, pues tratar de que le sume alguno más de lo que le suma ahora, por si lo pierde en otra circunscripción. Él lo único que quiere es mover y remover y defenderse de todo aquello que lo pueda separar del poder o de volver a obtener el poder.
Los demás les da igual, los andaluces les dan igual. María Jesús Montero ha venido a palos, a rastras, aquí, porque además tiene un pasado. Es muy difícil estar con una mano dándole privilegio a los que nos están esquilmando la democracia y la caja, mientras nos suben los impuestos, ella misma nos sube los impuestos, y a la vez decir que quiere igualdad, que viene a Andalucía a trabajar por los andaluces, e incluso se le ha ido y se ha visto para lo que viene, no viene a ganar las elecciones en Andalucía, viene a hacerle el trabajo a Pedro Sánchez, que yo sí diría que ya no confía en ella, porque los 5 días en los que Pedro Sánchez estuvo desaparecido, al parecer lideró alguna reunión por si había que quedarse con el control del partido, por si a Pedro Sánchez, absolutamente impredecible, incluso para los suyos, sensación que alimenta cada día, diría maquiavélicamente, pues lo que hay, ¿no? Entonces, María Jesús Montero es una vieja conocida en Andalucía, algunos la conocemos bastante bien. Sabemos que como Pedro Sánchez no le hizo una verdad ni al médico. Yo estuve en los trabajos parlamentarios para ese acuerdo desde Andalucía para reclamar los 1.500 millones de euros y demás, y fuimos los únicos en aquel momento que no nos sumamos, y no nos sumamos porque sabíamos que aquello era un ardid y porque además estaban negociando por debajo de la mesa privilegios con comunidad autónoma y desigualándolo con País Vasco y Cataluña y desigualándonos a todos los españoles. Y nosotros no es que no creamos en la Constitución y lo que dice, pero desde luego no creemos en los privilegios y el cálculo del cupo vasco, y desde luego que se le den cuponazo a los catalanes tampoco estábamos de acuerdo. Pero ella, una vez que dejó de ser consejera y fue ministra, se olvidó de todo aquello. Y bueno, perdemos al año 1.500 millones de euros y no se quiere sentar a negociar la financiación autonómica. Pero luego sí agarra las pancartas para decir que nuestra sanidad no está bien, que nuestra educación no está bien, y son capaces de decir incluso que van a hacer las infraestructuras que nunca hacen. Cuando todos sabemos que están instalados con otro tipo de electorado, que de luego no es el campo, no son los núcleos rurales, y luego no son nuestros agricultores, nuestros ganaderos. Son otros que están en las ciudades donde sí saben ellos que pueden conseguir los votos que necesitan para mantenerse en el poder en Madrid, que es lo que quieren. Y termino diciendo algo que es evidente, porque esto hay que leerlo en clave nacional. Yo, si recuerdan los telespectadores, los radioyentes que nos estén viendo y escuchando, recordarán que en las campañas de las municipales o las autonómicas, donde el PSOE perdió muchísimo poder institucional por toda España, el discurso era nacional. ¿Qué nos hace pensar que esto no es lo mismo? Si hasta le han subido al 12% los avales a los otros candidatos, precandidatos, para que no llegase y no se pudiesen presentar. Esto es una imposición en clave nacional, y lo que está haciendo Pedro Sánchez es intentar darle la vuelta a la pérdida de poder territorial que tuvo en las elecciones autonómicas generales, que fue grandísima a manos del Partido Popular. Y no hay que leerlo en otra clave. Pedro Sánchez, y con esto termino, dirige un Frankenstein al que tiene que alimentar, lo tiene que alimentar de votos, lo tiene que alimentar de escaños, y para eso necesita desgajar, destrozar, romper y alimentarlo tanto con dinero como con recursos, como con infraestructura, para que los que lo están manteniendo en el poder lo sigan manteniendo. Y para eso necesita algunos diputados más en Andalucía. Y termino diciendo lo que es evidente, es que representa al peor pasado del Partido Socialista en Andalucía, al Partido Socialista de los ERE, al del incumplimiento. Fue ministra de Sanidad, yo creo que vino aquí, yo lo recuerdo, yo era un chaval, pero recuerdo cuando vino a inaugurar hasta en 2 ocasiones el Chare del Condado, vino a inaugurarlo ella, y va a hacer 8 centros de estudio oncológico en toda Andalucía. Además ya hablaba entonces de las energías renovables, todo maravilloso, luego no construyó ninguno. Centros de investigación oncológica, 1 en cada provincia. O sea, ella es una mentirosa compulsiva, una fiel discípula de Sánchez, en la que Sánchez ya no confía. Luis, ¿qué te parece? Bueno, a mí no me da lástima de María Jesús Montero, pero creo que es digna de lástima. Vamos a ver. Ella es fiel, bueno, fiel porque le interesa también serlo, porque si no ella no hubiera sido vicepresidenta del Gobierno de España, pero le interesa ser fiel y es fiel a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez es una persona que no tiene ni la más mínima empatía. Es decir, Pedro Sánchez, yo creo que si tiene que coger a su propio padre, a su propia madre, a quien sea, y tirarlo a la basura como un Kleenex, contar de él, conseguir lo que sea, lo hace. Y es lo que creo que va a hacer con esta señora, ¿vale? Lógicamente, ¿por qué la manda a ella? Bueno, Pedro Sánchez tiene una verdadera obsesión. Es decir, para Pedro Sánchez, que en Castilla-La Mancha haya un señor
que gana con mayoría absoluta y se permite el lujo de hablar contra las políticas que él está haciendo, eso es un trauma. Y si él pudiera mandarle un sicario, se lo mandaba, ¿vale? Por lo tanto, lo que no quiere es más Castilla-La Mancha. Entonces, por esa razón, está mandando a sus más fieles ministros, a su servidumbre, a que colonicen todas y cada una de las agrupaciones regionales que tiene el partido. Y en este caso, lógicamente, la ministra, hombre, no me ha mandado a Luis Plana, que también lo podía haber mandado, y que hubiera sido mucho mejor candidato, desde luego. Pero, hombre, por la edad que este hombre tiene, y además que yo creo que Luis Plana a esta altura no se iba a prestar a este juego. Él diría, mira, ahí te queda, que yo me voy a mi casa. Estoy absolutamente seguro que esa sería la respuesta de Luis Plana. Pero ella, esta mujer, yo creo que no se entera muy bien de para lo que viene aquí. Viene para que Pedro Sánchez no tenga nada que le incomode en una agrupación tan importante que aporta 61 parlamentarios al Congreso de los Diputados, más 4 senadores, más 32 senadores al Senado, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que yo creo que puede pensar Juanma Moreno? Hombre, porque le ha tocado la lotería. Pero no solo a Juanma Moreno, le ha tocado la lotería a Juanma Moreno, a Podemos y a Sumar en Andalucía, o a las corrientes porque de aquí a las elecciones sabe Dios lo que aparecerá a la izquierda del PSOE. Pero a todos les ha tocado la lotería. Porque claro, es que, mira, Serrano hubiese sido mucho mejor candidato, este hombre de Jaén, porque por lo menos no tiene pasado. El problema de esta mujer que tiene, ella presume que se ha llevado 20 años en la Junta de Andalucía, claro, y ese es tu problema. Claro. Que has coincidido en la Junta de Andalucía con Chávez, con Griñán, con Susana Díaz, con todo el mundo. Es decir, el problema que tú tienes es el lastre que tiene, la cola que trae, ¿vale? Entonces, yo creo que esta mujer no sabe que la han mandado al matadero. Pero aparte, hay otra cuestión. Esta mujer, antes o después, va a salir en todas las tramas estas, la de hidrocarburos, los eléctricos. Y él, antes o después, le va a decir, mira, María Jesús, chica, vete a Andalucía porque tú tienes que preparar esto. Por lo tanto, voy a nombrar un nuevo ministro o ministra de Hacienda para que cuando, salgan las cuestiones judiciales, pues pueda decir, como dijo de Ábalos, no, ya no es ministra. No, pero iba a preguntar eso, el tema de la compatibilización entre un Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Organización del Partido de Andalucía. Es que es más, ella es vicesecretaria general del partido a nivel nacional, ministra de Hacienda, vicepresidenta del Gobierno y secretaria general de la agrupación socialista más importante de España. O sea, yo creo... Pero quiero decir que debería estar preparando, digamos, en la rueda de prensa unas elecciones de aquí a un año, un año y algo. Pero ¿cómo lo va a hacer desde el Ministerio? Pedro Sánchez precisamente lo va a hacer desde el Ministerio. La va a destituir. O sea, le ha dado una patada hacia Andalucía. No, y ella dijo en la rueda de prensa que iba a priorizar la presencia en Andalucía, que el resto de cargos iba a ir dejándolo. Pero Diego, no se puede priorizar. La presencia en Andalucía, una ministra de Hacienda y de presidente de España. Pues los viernes y los lunes. Porque vendrá el fin de semana, claro, y será los viernes y los lunes. Estar atentos. Pero priorizar, que lo que pasa es que tiene un ministerio y a la Vicesecretaría General del PSOE federal, ¿cuándo va? Y a la vicepresidenta. Pero independientemente de las capacidades que pueda tener cada uno, yo creo que aquí hay algo mucho más importante. Es decir, no es ya, mira, es que abarca mucho y después tal. No. Yo creo que aquí hay un tema más importante, y es que lo que me parece gravoso es que toda una vicepresidenta del Gobierno, ni más ni menos que la de Hacienda, pues utilice esa vicepresidencia para contestar y hacer la oposición en Andalucía. Porque, primero, porque está haciendo dejación de funciones en el resto de territorios de España, que al final ella es vicepresidenta del Gobierno. Y segundo, porque, oye, es que no es lo mismo. Es decir, la todopoderosa ministra de Hacienda instalada en Andalucía. Oiga, sea usted honesta, abandone usted el cargo y véngase usted, como se vino Juanma Moreno cuando se vino de ser secretario de Estado de Igualdad, creo que era en aquel momento, de Igualdad o de Asuntos Sociales, creo que era, se vino directamente a dar las ruedas de prensa en la puerta del Parlamento de Andalucía.
hasta que hubo elecciones, es decir, no tenía contestación. Esta señora cuando Pero vaya a yo hay negociar algo algo, que el Ministerio de Hacienda con Catalán. Pero sabéis que han licitado las papeletas, las papeletas electorales, sabéis que las han licitado. Las han licitado desde el gobierno de España, entonces están jugando a todos los escenarios posibles. Se me ha olvidado porque he dicho, yo creo que tiene la suerte Juanma Moreno, pero también todas las corrientes estas de extrema izquierda, porque esta mujer, yo creo que lo que la pierde, ella presume de cómo habla, de Triana, pero es que es todo impostado. Es decir, ni los andaluces hablamos como habla ella, ni los trianeros son tan chabacanos como es ella. Ni nos comportamos ¿Entiendes? los escaños. Entonces, como se ¿qué es comportan. lo que ocurre? Yo, sinceramente te digo, nunca entendí que fuera consejera de Hacienda una doctora, una médica, ¿entiendes? Porque, hombre, los que hemos trabajado en algo, en lo económico, cuando yo a ella le he visto ciertas intervenciones, pues ¿qué quiere que te diga? De presupuesto, ¿sabes? Lo justo y un poquito menos. Algunas ¿vale? han sido conmigo Lo que pasa es, claro, en el Parlamento y han sido bastante lo que duras. pasa es que, claro, y la verdad es que, por ejemplo, sobre evaluación de políticas públicas, que es un artículo, el 138, si no recuerdo, del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que dice literalmente una ley desarrollar en Andalucía un sistema de evaluación de las políticas públicas. Bueno, pues no tenía ni idea de lo que era la evaluación intermedia ni la ex ante, y él hablaba solo de ella, ni de la ex post. No tenía ni idea de nada, pero sin embargo es ministra. ¿Por qué ella protege a capa y espada a su jefe de gabinete? Porque ese es el que sí sabe de economía, ¿vale? Ese hombre lo tiene con ella desde que la nombraron consejera de economía, de Hacienda en la Junta de Andalucía, y él la acompañaba allí porque él es el que le hace el papel técnico que ella no está capacitada. Y finalmente termino. ¿Cuál es el problema? O también para el PSOE, que con ese discurso ni siquiera va a recuperar los votos de extrema izquierda que sí está recuperando Pedro Sánchez, ¿vale? A nivel nacional. En Andalucía le va a crecer el voto por la izquierda al PSOE y, por supuesto, no va a robarle votos por la derecha al PP. Pero estuvo Cumbre Aldama cuando dijo esta señora, lo dijo 2 veces, ¿no?, en sede parlamentaria, que ponía la mano en el fuego por su jefe de gabinete y salta al otro y le dice, pues te va a quemar, ¿eh? Comprando pomada, ve comprando pomada a la farmacia, ¿no? Compra pomada porque te va a quemar. Bueno, vamos poniendo el punto final. Una intervención breve, por favor, ¿eh? Las encuestas que dan al Partido Popular y a Vox en un posible gobierno, 190 escaños. ¿Os la creéis? ¿Confiáis en ella? Porque en las últimas elecciones, el 23J, si no recuerdo mal, estaba también la horquilla entre 175 y 180. Y sin embargo, luego nos llevamos la sorpresa de que Sánchez pudo reeditar su gobierno. Algunos estuvimos aquí en esa semana y dijimos que fue un error mayúsculo que Feijóo no fuera al debate y que le iba a costar. Y yo puse como ejemplo cuando Javier Arena, en su momento, aquel día, no sé si tú estuviste, estuve en un meeting en Almonte y yo le dije a él, te vas a equivocar si no te presentas al debate. Y efectivamente le costó la presidencia el no ir al debate. Y Feijóo cometió el mismo error. Ahora, en este momento, vamos a ver, la lectura de esas encuestas hay que tomársela en serio. Creo que es un error del Partido Popular el que emplee más tiempo en atacar a su derecha que a su izquierda. Es un error. Fíjate tú, si es un error que está haciendo que crezca el voto a Vox e incluso se acabó la fiesta. Sí, pues le dan, ¿vale? Incluso hasta 3 diputados. Fiesta, ¿vale? Por lo tanto, lo que yo creo que ya yo no sé quiénes son los asesores que tiene el Partido Popular, pero desde luego yo creo que se lo debe de pedir prestado al PSOE, porque los del PSOE son mucho mejores, ¿vale? Porque entonces, que si nos creemos las encuestas, yo me las creo a pie juntillas. En quien no confío es en los asesores de Feijóo de aquí a las próximas elecciones. Julio. Bueno, yo creo que ahora los ciclos electorales, los ciclos políticos son diferentes a como eran años atrás. Ahora el ciudadano decide el voto muy cerca del día D. Por eso debates que antes no eran importantes y que solo aceleraban o deceleraban una tendencia, ahora sí son importantes. Más allá de que se vaya o no, también hubo alguna entrevista, hubo algún error estratégico, creo yo, del Partido Popular la última semana, pero igual que lo cometieron otros partidos, ¿verdad?
Pero en este caso el Partido Socialista hizo algo bien que no hicieron bien el resto de la oposición. Me refiero a los que están, según la polarización y la división. Por eso creo que, ya que estamos en bloque, pues vamos a hacer un bloque como ha pasado en Portugal para sacar a Pedro Sánchez del gobierno. Creo que es lo que hay que hacer, honestamente, pues ponerse de acuerdo para que no haya problemas a la hora de la conversión del voto en diputados. Y esto fue lo que hizo el PSOE con Sumar. O sea, no solo no se pisaron la manguera entre ellos, sino que escenificaron que ellos eran la coalición. Claro, porque luego tenían que pactar con todo el Frankenstein. Pero no, el acuerdo eran ellos, y ellos en ese escudo se refugiaban. Y no se pisaban la manguera. De hecho, ya el Partido Socialista les está dejando algunas hebras para que traten de recuperar fuelle. Que yo creo que el que va a coger esos frutos va a ser Pablo Iglesias. No va a ser, porque ya Maillo, ya Podemos, que está en la oposición, esto no hay que perderlo de vista, está en la parte de la oposición y por tanto va a criticar al gobierno y va a coger a todos los descontentos que hay más a la izquierda, pues para que pueda volver a pactar otra vez Podemos con el Partido Socialista, que es y Luis lo ha dicho muchas veces, Yolanda Díaz está completamente amortizada y lo que va a hacer es desplazarla también en las urnas. De hecho, ahí están las encuestas, que no paran de bajar. Ese fenómeno creo que lo están trabajando desde Moncloa, pero los demás tienen que hacer su trabajo. Yo creo que el Partido Popular tiene que mostrar que tiene otro modelo, otra forma de gobernar España, con talante, que es lo que tiene que hacer Juan Moreno en Andalucía. O sea, a más voces, más tranquilidad, más gobernabilidad y más estabilidad, que es lo que genera pues la confianza de los ciudadanos, ¿no? Al final, cuando votan. Y en España, pues mostrar otro modelo. Luis decía en alguna ocasión que bien podía ser a través de la moción de censura. Yo nunca lo he descartado. No es el momento, no se dan los votos, estoy de acuerdo con Feijóo, puede que se den, vamos a ver los casos judiciales, vamos a ver cómo va avanzando esto, porque a veces puede avanzar muy rápido, ¿eh? Y veremos, pero lo que no pueden hacer es, y ahí estoy de acuerdo con Luis, es que anden a la gresca quienes pueden desbancar a Pedro Sánchez del gobierno. Llámese como se llamen, aunque sean diferentes, no van a ir en coalición, evidentemente, cada uno defenderá sus posiciones, pero hay muchas maneras de defender sus posiciones en las circunscripciones y de estratégicamente presentarse para desbancar a Pedro Sánchez. Porque si consigue un diputado más, va a volver a gobernar con el lucero del alba, con quien sea, si ahí es que llega vivo. Esto es así. Por eso yo, y lo tengo que decir aquí, a excompañeros de Ciudadanos, a excompañeros de otras ideologías, de otros partidos, que han salido incluso de otras formaciones políticas, que están hoy en los medios de comunicación y que están diciendo, oye, los españoles tenemos que espabilar porque la democracia se nos va. Estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Pero hay que dar un paso hacia adelante, honesto y humilde, y unir fuerzas. ¿En qué puedo colaborar? ¿En qué puedo aportar? En una idea, aquí está. En mi imagen y en mi... aquí está. ¿Qué puedo ir? ¿En una lista donde sea porque sumo en esa circunscripción? Aunque sea de independiente. Es el momento de unir fuerza para sacar a Pedro Sánchez. Porque es que lo que persiguen, y con esto termino, no me quiero extender más, él y su Frankenstein es romper con el modelo del 78, con la transición, con los pactos de la Moncloa, con todo aquello bueno que se hizo. De hecho, para polarizar, lo que está es haciendo 100 actos para revitalizar a Franco, igual que antes hizo con Puigdemont. Lo único que le interesa es romper, formar el caos, que ya vendrá él luego a restañar la estabilidad. Entonces, hay que tener claro a lo que se viene aquí. Y es a ganarle el gobierno, porque perder va a perder, a Pedro Sánchez y sacarlo del gobierno democráticamente. Juan Carlos. Yo creo, en relación a las encuestas, a ver, yo creo que se da también una circunstancia que bueno, también la estamos viendo en la calle, ¿no? O sea, no ya que el presidente del gobierno no pueda salir a la calle, creo que ningún ministro. El otro día vimos en lo de la princesa, cuando embarcó en el Juan Sebastián Elcano, el abucheo tremendo a la ministra de Defensa, ¿no? Que podía ser quizá la más inocua en el debate político, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que cuando el 23J Sánchez se presentó en unas circunstancias que son muy distintas a las de ahora.
no ya por el asedio de los casos de corrupción, que además le dijeron el otro día en el Congreso, el calvario parlamentario que usted está teniendo, la escasez o la minoría parlamentaria que usted no es nada comparado con lo que le queda a usted en el banquillo o con los procesos judiciales que le vienen, ¿no? Entonces, pero yo creo que sea una circunstancia totalmente distinta. Es decir, cuando se presentó el 23J, él hablaba de que de amnistía ni de coña, que no con separatistas no tal, que con Bildu yo no me siento. Es decir, con todo ese conglomerado que después ha ido cediendo simplemente por estar un día más en Moncloa, yo creo que eso evidentemente le puede pasar factura. Y me voy a aventurar y voy a decir algo aquí que se podría ser políticamente incorrecto. Yo creo que para el Partido Popular o para el bloque, digamos, que no quiere a Sánchez, lo peor que le podría pasar es que hubiera una catarsis en el Partido Socialista y saliese otro candidato limpio de polvo y paja que probablemente aún así. Es decir, yo creo que Pedro Sánchez está tremendamente quemado incluso dentro de lo suyo, es decir, lo que tiene alrededor es una minoría exigua de gente que le son afines simplemente pues porque les tiene concedido el cargo y punto. Es decir, lo vamos a ver ahora en Huelva, es decir, aquí todas las facciones que había, todo tal, vamos a ver directamente que quienes ocupan cargos con tal de seguir, ahora van a decir a María Jesús Montero siguana a lo que le digan y punto, que es decirle siguana a Sánchez, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa militancia contestataria que pudiera levantar, qué tal? Pues yo creo que eso no lo vamos a ver, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que lo de las encuestas, bueno, pues está bien que marquen esa tendencia. Yo creo que el Partido Popular está fuerte, está en un buen momento, donde hay capacidad, donde tiene gente para ponerla en circulación y donde hay talento para poder gobernar y gestionar y alejarnos de todo esto que estamos viviendo, pero claro, evidentemente hay que esperar a que lleguen las elecciones porque el único que puede apretar el botón es Pedro Sánchez. Y termino con una cosa, es decir, yo coincido con Julio, creo que no es el momento de una moción de censura, por mucho que se diga, y por mucho que se diga probablemente desde otro partido cercano a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una moción de censura solo es rentable, o sea, solo es efectiva si tienen los números. Si no tienen los números, al final te ganan una moción de censura y sale fortalecido, en este caso saldría fortalecido Pedro Sánchez. Yo creo que ese flaco favor que se le haría a la democracia en este momento. ¿Y Paco? Pues yo creo que las encuestas vienen a confirmar una cosa que es una obviedad, y es que tarde o temprano el Partido Popular, si tiene oportunidad de gobernar, va a necesitar a Vox. Esto puede parecer, es como digo, una obviedad, pero creo que es relevante. Relevante porque aquí voy a tener el atrevimiento de contradecir a mi amigo Luis, y es que yo creo que si yo estoy convencido de que voy a necesitar a Julio para gobernar, tal vez ocupe más espectro separándome de Julio que uniéndome a él. Yo no he dicho que no sé... Que tú decías que se tiene que entender atacar, con Vox, y yo digo... No, yo no he dicho eso. Perdón, he dicho que no se utilice mal. tanta energía en atacar a su flanco derecho y que ataquen más al flanco izquierdo. Hablo de atacar. Bien, entonces lo había interpretado mal. Quiero decir, yo creo que al final el PP se tiene que mantener, digamos, manteniendo cierto margen, cierta distancia de Vox. Y tiene que acercarse a Vox cuando se tenga que acercar, que es al día siguiente de las elecciones. Y el día siguiente de las elecciones, cuando habrá que hablar y decir, aquí la única opción que tenemos es que nos sentemos tú y yo. Es que el día siguiente de las elecciones es el día de las matemáticas. Ahí se acabó la política y empieza la Se acabó la ideología, pero antes... Como hace perfectamente el PSOE. Antes yo creo que debe... Como hizo la noche electoral eso. Como hizo el PSOE la noche electoral. Por ejemplo, el movimiento que hablaba antes del apoyo a Kamala Harris, ¿no? Es decir, bueno, pues nos separamos un poco de... ¿Por qué? Porque el mundo woke y todo eso que mueve, que podía mover el apoyo a la candidata demócrata, al PP yo creo que le podía interesar más dar esa imagen de alejarse del Trump, del trumpismo y de todo este tipo de cosas, cara a su electorado, fundamentalmente. Claro, pero eso lo que va a tratar es de hacer... de ayer eso ha cambiado. Sí. Bueno, pero quiero decir los movimientos no saben hasta previos. qué punto va a cambiar. Pero hay algo que en España no ha cambiado. Y es que la fractura de la guerra civil la mantienen abierta, el guerra civilismo, lo estamos viendo con el tema de Franco.
porque le interesa mantener esa fractura. Está fracasando. Está fracasando. No están teniendo... No digo- ya más debate, no que nos digo- tenemos que ir, que es la hora, venga. Termino diciendo algo que es evidente. Más allá de que esté fracasando o no, para su público le sirve. Porque lo que hace en la última semana es decir que viene la derecha. sí, esto es o Franco o yo. Vale, pero eso es para los muy Lo que yo quiero decir es que Claro, para, ese voto lo tienen Pero seguro. si llega a 120 pero para diputados, su suma público los le demás, ya sirve, vale. igual A que eso. para Vox, para el público de Vox sirve el rechazo frontal. Claro. A esas Y el políticas. PP está ahí, El PP tiene que se opone, pero... tiene que Una presentar un complicada. programa. Está creciendo de base electoral. El PP Claro. tiene que presentar un programa que ilusione a la gente, cosa que no ha hecho nunca. Bueno, y por último, que estabais Yo diciendo creo el que tema de no. la moción de censura, que evidentemente yo también coincido en que si no salen los números no debe plantearse, pero otra cuestión es la de la cuestión de confianza, que no, al final no la hemos tocado, y que esa también es interesante, Sí. porque la cuestión de confianza nos la ha Para eso tiene planteado una el letra PP. mayor que es de la cuerda El y la martes- tienen dormida en la mesa. El martes que viene lo habláis con Paco. Yo quiero terminar con una Porque cosa. ya estamos fuera de tiempo, pero total. Ya que no hemos hablado del asunto para mí más importante. Telefónica, pero la habéis tocado Bueno, más o pero menos. quiero Una terminar línea. con una Venga. línea. Independientemente de que el momento, o sea, porque dice, ahora tocaba la renovación, efectivamente. Tocaba en abril. Tocaba en abril en la Junta General. Es decir, el haberlo anticipado demuestra que están asustados. ¿Vale? Pero de todas formas, este movimiento, para el miedo que tienen los temas judiciales, no les va a servir de nada. Este movimiento es importante para algo que ellos ya vienen desde hace 6, 7 años haciendo, que quieren controlar el discurso, el relato, porque ellos han controlado Indra, que es quien cuenta los votos, Correos, que es quien distribuye los votos y lleva sobre todo el voto por correo, ¿vale? Controla el voto. Radio y Televisión Española, que es quien controla el mensaje que entra en todas las casas españolas. ¿Y qué le faltaba? Telefónica, que es quien controla las redes sociales. Todas las redes sociales pasan directa o indirectamente a través de la red de fibra de Telefónica. Directa o indirectamente. Por lo tanto, ya han cerrado el círculo del control del relato, del discurso y del mensaje. Y no te olvides que Y Telefónica... esos son los golpes de Estado de hoy día. Y no te olvides que Los golpes de Telefónica... Estado de hoy día no se dan con armas, se dan controlando la Y opinión con la pública. última frase de Juan Carlos Duarte nos vamos. Telefónica es el primer anunciante del país. También. No del país del periódico, de España, quiero decir. Bueno, amigos, pues esto ha sido debate en antena. Nos ha quedado muchísimos asuntos por analizar, pero desde luego los que hemos analizado los hemos hecho a fondo. Me quería despedir recomendándoles un librito que es muy antiguo, La dictadura silenciosa, escrito por Jiménez Los Santos, hablando de los últimos años del felipismo, porque uno lee este libro y parece que le están describiendo el sanchismo. Parece que le están describiendo las mismas amenazas de dictadura y uno se plantea, ¿serán exageraciones lo que están comentando los analistas actualmente de que el sanchismo es una dictadura? De la dictadura felipista salimos porque Felipe González dio un paso al lado y cuando perdió las elecciones dejó gobernar a quien ganó, Aznar. Pedro Sánchez, habiendo perdido las elecciones, ha hecho todo lo posible para mantenerse en el poder. Así que, aunque las situaciones son bastante similares, desde luego los personajes, Felipe González y Pedro Sánchez, no tienen nada que ver. Y con esto nos despedimos agradeciéndole a Julio Díaz, a Luis Faraco, a Juan Carlos Duarte y a Paco Velasco, pues que hayáis venido. Espero que todos hayáis... Paco Lagares, perdón. Saludamos a Paco Velasco, seguro nos está viendo. Que hayáis venido, que podéis haber hablado, dicho lo que queráis, siempre desde el máximo respeto. Así que nada, un fuerte abrazo, amigos. Nos vemos la semana que viene.